Imagina ser un escritor de novelas normalito en un mundo de humanos con poderes y que un día en medio de tu aburrimiento decidas abrir un juego para distraerte. Sin embargo, sin saberlo, acabas de despertar una clase y eliminar al primer enemigo de ese juego, lo que te condenará a tener que salvar al mundo de la destrucción. Espero esta serie te guste mucho. Ya sabes, deja un like, comenta algo y suscríbete si aún no lo has hecho. Por cierto, gracias de corazón a todos los miembros del canal, a los cuales me complace decirles que ya hay disponibles varios capítulos más del manga de Yang, el futbolista. En el comentario fijado les estaré dejando la lista de reproducción para que se pongan al día. Sin más, iniciemos esta vaina. Esta historia empieza contándonos que un día se abrieron puertas y mazmorras de las cuales salieron muchos monstruos a esparcir el caos en el mundo humano. Ese día también algunos humanos despertaron habilidades. A estos elegidos se les llamó cazadores, y con los materiales que obtuvieron de la eliminación de los monstruos, la humanidad tuvo un gran avance. Los cazadores se dividieron en clases. Estas van desde la S, el más alto rango, hasta la G, que es casi como ser un humano normal. Una vez despiertes tu habilidad y se te designe la clase, básicamente es imposible cambiarla. De acá saltamos a uno de los edificios en los que se hace el examen de clases. Acá una chica algo desanimada comenta que ese es su 10º intento para cambiar de clase. Espera que esta vez su duro entrenamiento haya servido para algo. En eso alguien la saluda. Ella voltea creyendo que es un fan y argumentando que su popularidad está por las nubes. Él nervioso le intenta preguntar algo personal. Ella lo toma por un pervertido, por lo que prepara su puño para defenderse, pero el joven es interrumpido por una llamada y al ver quién era sale corriendo del lugar sin terminar la conversación. La chica queda totalmente desconcertada. En eso la llama la recepcionista porque es hora de su examen. Por cierto, la chica se llama Seon Mirinin. Caída la tarde, le entregan los resultados. Para su pesar, nuevamente no logró el cambio de clase. Al parecer, nunca podrá superar la clase B. Mientras asimila su cruel realidad, recibe una notificación. Un monstruo de clase A se hizo presente en Seúl y necesitan a los cazadores cercanos. Pasando al lugar del ataque, una periodista, como si nada, se encuentra informando al detalle la situación. Ella comenta que eso puede destruir una ciudad por sí solo. En medio del caos vemos que también está el chico de antes con una pequeña. Ella tropieza, el joven rápidamente la ayuda, pero eso los hizo quedar en la peor situación posible. El monstruo está yendo a por ellos. Antes de que los desvivan, el bicho es impactado por un gran rayo. La causante de eso fue la chica, quien al parecer oculta su identidad. El toro espinoso la marcó como objetivo. Ella no comprende cómo es que no le hizo daño. Sin embargo, no es hora de dudar y a máximo poder le clava otro destructor rayo. Al pisar el pavimento, Miri se cuestiona si eso ha sido suficiente, pero rápidamente se percata de que no ha sido así. Con sus brazos se protege de un fuerte golpe que le propinó la bestia. A pesar de recibir gran daño, la chica sigue con ganas de pelear, más al notar que esa gente aún seguía en ese lugar. Al ver al toro venir a por ella, se cuestionó si debería huir, pero no tuvo el valor de hacerlo, y mientras se dirige hacia el monstruo, le pide al chico que salga de allí ahora mismo. El toro cada vez está más cerca. Ella intenta preparar un ataque, pero está muy débil y no logra reunir energía. En ese momento crítico, los recuerdos de su vida pasaron por su mente. En esto se le ve llorando por sus padres en medio de una ciudad destruida. Ella comenta que no dejará que esto quede así. Tarde o temprano los destruirá a todos. Una mujer a su lado le pide no decir tonterías. La venganza es algo que no quiere que ella busque nunca. Volviendo a la realidad, expresa que no le pueden pedir eso. Seguido, escucha las palabras dedo índice aplastante de Dios y, de la nada, activa un poder muy impresionante. Sin perder tiempo, se lo lanza al toro y lo extermina. Mientras el polvo se dispersa, la periodista informa lo increíble que ha sido que una cazadora de clase B lograse destruir a un monstruo de clase A. La gente intenta acercarse a la heroína, pero unos guardas salidos de la nada no los dejan. Miri se cuestiona cómo fue posible. Repentinamente sintió un gran poder surgir de su interior y sin dudar lo usó. En ese momento, el chico de antes y la niña le agradecen por su ayuda, e incluso el joven le pregunta cómo debería pagarle. Ella amablemente le dice que no es necesario y que es mejor que se vaya a casa. Mientras el joven se aleja, Miri nota algo. La voz de ese tipo era la misma que escuchó antes en su cabeza. Desconcertada, se preguntó si acaso sería una coincidencia. Caída la noche, nos ubicamos en otra parte.
Acá alguien comenta que en ese sitio muchos se han desvivido, pero en su caso no está allí con esa intención, más bien quiere evitar que otro evento como el anterior le suceda y como la culpa es de este teléfono, lo destruirá. Para poder entender de lo que habla el chico, viajemos unos días al pasado. Acá vemos que intenta escribir un nuevo episodio de su novela, pero no se le ocurre nada y lo peor es que al día siguiente tiene que entregarlo. Para rematar, su teléfono le hace ojitos, por lo que lo toma y empieza a buscar aplicaciones que no usa para desinstalarlas. Entre esas, ve una que no reconoce. Él se cuestiona en qué momento la instaló y la abre para ver de qué trata. Luego de una ventana de carga, en la pantalla aparece una hormiga. Al no comprender el texto de la aplicación, supone que debe presionar algo y accidentalmente pulsa sobre la hormiga, a la cual mata de inmediato. Esa acción le da como recompensa una moneda desconocida. Mientras la observa, en la pantalla del teléfono aparecen varias ventanas que explican que, debido a sus acciones, está muy cerca de convertirse en un dios malvado, pero eso él no lo puede leer. Lo único que tiene claro es que acaba de despertar habilidades de cazador. De acá saltamos a uno de los edificios en los que se hace el examen de clases. El chico está avergonzado porque la que atiende le llamó por su nombre completo. Sin embargo, cuando ella lo felicita porque aprobó la prueba de actitud y demostró tener habilidades, el joven se emociona, pues esto le puede cambiar la vida. No espera una clase A, pero al menos sí una clase que le permita vivir aventuras como los personajes de sus novelas. Sin embargo, la encargada le dice que es clase G, destruyéndole todas y cada una de sus ilusiones. La mujer, emocionada, le explica que su habilidad es la creación de materia. Il-shin le cuestiona por qué se emociona si es casi como un humano normal. Ella dice que es porque ahora puede darle una licencia de cazador, que por cierto cuesta 280.000 wones. Shin se queda en silencio un rato, seguido de eso niega rotundamente querer una, pues su clase es tan débil que no hay mazmorras a las que pueda entrar. Más tarde lo vemos intentar escribir, sin embargo, por más que se esfuerza, nada se le ocurre. Además, ya es muy tarde y prefiere tomarse un descanso. Al encender la tele, ve a un periodista alabar a un cazador de clase S. Molesto, cambia de canal. Acá la cosa pintaba buena, pero resultó siendo una publicidad de una cazadora y, enojado, el joven decide apagar la televisión. Él comenta estar muy frustrado al ver a esos tipos por todos lados. Con intención de despejar su cabeza, intenta dormir. Sin embargo, su celular empieza a sonar. Por un rato el joven lo ignora, pero después de unos minutos abre los ojos y grita que ese maldito sonido lo va a volver loco. Segundos más tarde lo vemos matar hormigas a lo desquiciado. Es tanta la frustración que cargaba que ni cuenta se da de la cantidad absurda de monedas que está ganando. A la mañana siguiente, Shin se pregunta dónde está la pila de monedas, pero rápidamente se percata de que hay algunas de 100 y supone que es el resultado de que muchas de uno se unieran. Una notificación atrae su atención. Al levantar el celular ve un texto que ahora sí puede entender, el cual le indica que ya puede abrir la tienda de Dios y le pregunta si quiere hacerlo. El joven se lo piensa un rato, pero de la nada expresa que, como autor de novelas, no puede evitar ver qué es la tal tienda de Dios. Antes de que podamos ver qué sucede, se nos lleva a una locación bastante importante. Acá un tipo le informaba a los altos cargos de Corea que por fin un cazador de su nación había abierto su tienda de cazador. Ese comunicado emociona a los dirigentes, pues ahora pueden comprar objetos y habilidades diferentes a las de sus clases. Sin perder más tiempo, el informante le pide al cazador que entre a la sala y vemos que no hablaban de nuestro prota. El tipo de lentes, sin perder tiempo, le pide al cazador que le muestre a todos la tienda. Este rápidamente la activa. Eso causó una corriente de aire superpotente que espantó a todos. El guardia del presidente pregunta si debería hacer algo y el viejo le dice que no. Ya más calmados, el presidente cuestiona qué fue lo que pasó. Aparte de la conmoción que provocó, no les ha mostrado absolutamente nada. El representante les pide no perder la calma. Solo la persona que ha activado la tienda puede verla. Seguido, se le pide a la cazadora Mina que les mostrara a todos la tienda. Esta, con su habilidad, lo hace y todos quedan maravillados. En la tienda ciertamente había cosas muy buenas, lo que hizo que los ejecutivos expresaran que es más impresionante de lo que esperaban. El único problema son los precios, aunque a algunos no les parecían caros para la calidad de cada uno de esos objetos. En ese momento, el presidente les pide calmarse a todos. Seguido, expresa que deben tener en cuenta que el destino del país depende de esa tienda y deben mantener el secreto hasta que el proyecto final esté en marcha. Dicho eso, le asignan 2 guardaespaldas de clase S al cazador que tiene la tienda.
Volviendo con el prota, después de aceptar su tienda de Dios, el sistema le pide 100 monedas, lo que él acepta de manera inmediata. Hecho eso, se cuestiona si acaso él será un cazador como el del gobierno. Si es así, su vida puede cambiar drásticamente, aunque rápidamente su ilusión es destrozada al ver los precios. Literal, cada cosa es más cara que la otra, y ni en toda su vida el prota podría conseguir alguna de esas cifras. Además, en toda una noche de matar hormigas solo logró 300 monedas. En ese momento, su celular empieza a deslizarse solo, hasta detenerse en una habilidad que cuesta exactamente 100 monedas. El prota de una entendió que la debería comprar y no pierde el tiempo. La habilidad que adquiere se llama Ojo de Dios Ciego, la cual se describe como una habilidad única y que el portador no podrá ver la verdad aunque la tenga enfrente. Seguido, el prota queda ciego. Esto lo asusta mucho, por lo que se le cae el celular. Sin perder tiempo, intenta encontrarlo en medio de la oscuridad para cancelar el efecto de la habilidad. Después de unos largos segundos y de darse duro en el dedo chiquito, vuelve a recobrar la vista. Sin dudarlo, recoge el celular del suelo y se percata de que ahora puede entender todo lo que dice la aplicación. Además, entiende que las habilidades que puede adquirir con esa tienda son muy poderosas. Él menciona sentirse como un personaje de una novela y recuerda que las clases son inamovibles, pero hay una excepción. Seguido, revisa todo el catálogo de habilidades buscando algo que le pueda ayudar a subir de clase. Acá encuentra una habilidad llamada Dedo Índice Aplastante de Dios y como tiene un precio asequible, decide comprarla. Cuando termina el proceso de activación, él se cuestiona qué podrá hacer ahora. En eso se le ocurre algo y empieza a apagar y encender el aire acondicionado. También prueba encendiendo el televisor y cambiando de canal. Como no le ve otra utilidad, se cuestiona si es alguna especie de control remoto universal. Al día siguiente vemos al prota usar una última vez su nueva habilidad, esto para enviar el nuevo capítulo de su novela a su jefe. Es la primera vez que logra avanzar rápido en eso. Justo en ese momento su teléfono suena. Al contestar, es asustado por los gritos de su jefe, quien le dice que lo que escribió es sumamente divertido y debería seguir por ese lado. Il-shin, mientras escucha a su jefe, nos comenta que solo escribió sobre su experiencia matando hormigas. No entiende cómo es que eso es tan divertido. En eso, el viejo le dice que tiene un pequeño problema, debe sacar otro capítulo lo más rápido posible. El chico, algo enojado, comenta que se había asustado por un momento y seguido le promete al viejo que en 2 días le tendrá otro capítulo. Como matar hormigas le dio buen contenido, él decide seguir haciéndolo. Mientras las extermina, les dice que no tiene nada en su contra, pero necesita de esa novela para seguir manteniéndose. Al conseguir 100 monedas, ve cómo el montón se convierte en una sola, algo casi mágico. Seguido, la recoge e inicia una búsqueda de qué comprar. Sin embargo, el artículo más barato sale en 1000 monedas. En su ignorancia, se fija en una habilidad que es de Dios de clase baja, pero que tiene crecimiento. Solo la palabra crecimiento le hace pensar que es buena y se pone como meta conseguirla. Sin perder tiempo, continúa su masacre. Al llegar a 404 muertes, se topa con algo inesperado. Hay una hormiga capaz de esquivar sus ataques. Él intenta varias veces para comprobar que no fuera un fallo. Al ver que esta era roja, se cuestionó si acaso era un jefe. Si era así, entonces más rápido quiere acabar con ella. A pesar de intentarlo muchas veces, no logra acertar en su objetivo. Frustrado, expresa que le demostrará el poder de sus dedos. Sin embargo, unos minutos después se da por vencido. La hormiga 404 logró evitar todos y cada uno de sus golpes. Resignado, el prota decidió cambiar de estrategia y continuó matando a las otras hormigas. Unas horas más tarde, ya había logrado reunir 801 monedas. El sistema le informó que estaba a 200 puntos de karma de obtener el título de Dios maligno que busca el poder a través de la violencia. De lo cansado que estaba, ni atención le prestó al mensaje y pocos minutos después cayó dormido. En ese momento, el sistema activó su habilidad Ojo de Dios Ciego. También fijó al sacrificio 404 como objetivo del prota. Después vemos al chico aparecer en medio de una sala de cine. Él, alarmado, se cuestiona qué es lo que está pasando, pero antes de poder hacer algo, una luz lo alcanza y poco a poco entra en una especie de trance. De aquí saltamos a un lugar desértico. El individuo 404 expresa que, más que un dios, ese protector de la tribu negra era un demonio. No entiende cómo es que pudo sacrificar a sus propios adoradores solo para intentar matarlo. Ese monstruo es una amenaza que no debe alcanzar a sus compañeros. Con sus últimas fuerzas, la hormiga logró llegar a su hogar.
La mayoría de sus colegas estaban disfrutando de un banquete hasta que él los interrumpe gritando que ha descubierto a dónde fue su comida, la tribu negra, pero todos habían sido aniquilados por su propio dios, el cual es un monstruo infernal. Sus palabras crearon un silencio bastante incómodo. Sin embargo, todos empiezan a burlarse de él. Si fue derrotado por la tribu negra, no debería inventar esas cosas, solo debe aceptar que es un perdedor. En ese momento, una voz autoritaria les pide a todos callarse. Seguido, vemos cómo todos los guerreros hormiga se ponen a su disposición, pues había entrado en escena el chamán de la tribu. 404 se arrodilla ante el anciano. Este le expresa que sintió la presencia del ser maligno del que habló. Es por eso que deben prepararse para eliminar esa amenaza que ha aparecido en las tierras de su gran emperador. 404 se emociona al ver que su esfuerzo no fue en vano. Seguido, el viejo posa su mano sobre él y empieza a dejar fluir energía natural por el cuerpo del guerrero hasta lograr sanarlo de todas sus heridas. Con eso hecho, le pidió a 404 que los guiara. Él personalmente se encargará de subyugar a ese maligno dios. Todas las demás hormigas se unen a la batalla y, en coro, todos gritan que le darán muerte al espíritu malvado. Volviendo con Il Shin, él se despierta preguntándose por qué ese sueño se sintió tan real. Seguido, expresa que parece que una hormiga soñó con él. En eso, su teléfono le indica que 404 y 808 están invadiendo. Al ver nuevamente a la hormiga roja, el prota se propone eliminarla de una vez por todas. Sin embargo, algo lo distrae, pues la hormiga no está sola y una de ellas parece la de su sueño. Antes de poder hacer algo, es atacado por el chamán. El ataque, aunque fue pequeño, logró hacerle daño real. Desde la perspectiva de las hormigas, se nos muestra cómo el viejo preparó su mayor ataque y seguido lo disparó a la cabeza del dios. Sin embargo, el viejo siente que algo está mal. En eso, ve que su cuerpo empieza a temblar y mientras un ataque viene hacia él, les pide a todos que huyan rápido. En cuestión de segundos, el chamán fue eliminado. Los ataques del dios malvado no cesaron y rápidamente logró acabar con la mayoría de hormigas guerreras. Desde la perspectiva del prota, vemos que él está descontrolado dándole golpes a la pantalla del celular. Esto porque nunca esperó ser dañado por un juego de móvil. Cuando se le pasa el frenesí y se percata de lo que hizo, se pone a llorar porque destruyó toda la pantalla de su teléfono. El sistema le felicita porque acababa de obtener el título de Dios del Mal, además de otro título que le otorgaba suerte en combate. Il Shin no comprende mucho qué es el karma y cómo lo gana, pero le causa gracia que lo llamen Dios malvado cuando es muy buena persona. En eso, las monedas se fusionan, pero también aparece un anillo de la nada. Él lo toma y se cuestiona para qué servirá. Al olerlo, siente un aroma indescriptible. Luego decide ponérselo y toda sensación de cansancio desaparece. Él menciona que es como si le hubiesen dado un nuevo cuerpo. El sistema le manda una notificación, la cual dice que está analizando el anillo. Al finalizar el análisis, se revelan los atributos del objeto y su procedencia. El chico se cuestiona si funcionará con otras cosas esa habilidad e inmediatamente se pone en la tarea de averiguarlo. Aunque le cuesta un poco, logra ver los atributos de su televisor y de otras cosas más. Emocionado, expresa que un rango G no es capaz de hacer esas cosas. Es por eso que debe pedir que lo reevalúen. Con ese pensamiento va hasta las oficinas pertinentes. Acá una chica le explica que es imposible que la evaluación se equivocara. Además, para hacer una nueva debe pagar 1.580.000 wones. El joven, al escuchar eso, se desilusiona. Seguido, se despide con la excusa de que mejor hará la prueba otro día. Mientras piensa en el tiempo que ha perdido y en que debería escribir para continuar su novela, se percata de que a las personas también les puede ver los atributos. Curioso, analiza a todos los que van pasando. Sin embargo, decide dejar de hacerlo porque se siente como un acosador. En ese momento divisa a Miri y, para su sorpresa, a ella le puede ver hasta el nombre completo, algo que a otros no. Eso es algo que su curiosidad como autor no puede pasar por alto. Por eso, sin darse cuenta, se empieza a acercar. Él sabe que se verá como un acosador, pero la curiosidad es tan fuerte que no puede evitar hablarle a la chica. Con temor llama su atención. Ella rápidamente voltea a verlo. Sin embargo, como Il Shin se queda en silencio, ella lo toma como un pervertido y prepara su puño. El prota le pide no confundirlo con alguien extraño, solo tiene una pregunta personal que hacerle. Pero en ese momento su teléfono suena. Para sí mismo comenta que es un alivio que alguien lo llamase. Sin embargo, al ver quién es, se sorprende y se marcha de inmediato, dejando a la chica algo confundida.
Ya fuera de las instalaciones de la prueba, el chico contesta la llamada. Era su hermana, quien quería que pasara tiempo con su sobrina. Sin embargo, lo insulta mucho porque él le quería cobrar. Algo molesto, él le gritó que dejara de tratarlo mal. Para que vea que es bueno, lo hará gratis. Al finalizar la llamada, se cuestiona si tendrá tiempo para terminar el capítulo de su novela. De acá pasamos a un parque. La pequeña intenta decirle algo, pero el prota la ve tan linda que no le presta atención y se cuestiona cómo es posible que un ser tan lindo saliera de su hermana, la demonio. En eso, el prota recuerda la reacción de Miri y se deprime repentinamente. La bebé le pregunta qué le pasó, pero Il-shin dice que no tiene importancia e intenta acariciarle las mejillas a su sobrina. Esta no lo soporta, por lo que se aparta y le deja claro que eso no le gusta para nada. El chico intenta disculparse, pero sabe que es muy difícil hacer que la niña vuelva a estar contenta. En eso, el sistema interrumpe. Este empieza a analizarla y, al terminar, le muestra al chico las características de la niña y la forma de hacerla feliz. Con esa información, él le pregunta si quiere un helado de chocolate. Ella, con la boca hecha agua, responde afirmativamente. Más tarde vemos cómo la chica de los helados los atiende feliz. La niña, emocionada, expresa que quiere un gran helado de chocolate. Sin embargo, cuando el prota paga en monedas, la chica del mostrador se ve algo molesta y, de maldad, intenta hacerle un helado chiquito a la niña. Il-shin se percata de ello, cuestionándose si acaso lo está menospreciando por pagar con monedas. Si ese es el caso, le hará arrepentirse de ello, procediendo a usar su dedo mágico y provocando que la máquina de helados se descontrole. Unos minutos más tarde, vemos a la niña disfrutando su adquisición y negándose a darle nada a su tío. Él dice que igual no es que quisiera. También comenta que el día está muy tranquilo. Justo en ese momento, su celular empieza a sonar como loco. Él lo toma extrañado y se sorprende porque el título Matanza Cruel se ha activado, lo que en batalla le dará mucha suerte. Il-shin no comprende qué pasa, pero de la nada escucha una risa malvada, seguida de la frase: "El que camina por el gran mal será devorado y me dará el poder de un dios demonio". La niña deja caer su helado y se le ve bastante asustada. Cuando la cámara voltea, vemos que unos ojos rojos los observan. Seguido, el gran toro espinoso se deja ver por completo. Aquí pasa lo que ya vimos antes. La chica lo salva y volvemos al puente donde está Il-shin. Él recuerda que en las estadísticas del toro había una misión que era matar al dios desconocido. Como ese es su apodo en el juego, está seguro de que iba por él y no había sido una casualidad. De no ser por esa chica, no sabe cómo hubiese terminado todo. También comenta que cuando el enemigo murió, recibió varias recompensas. Como sabe que no todas las veces lo salvarán, decide deshacerse del teléfono. Sin embargo, cuando lo iba a hacer, una notificación lo interrumpe. Al leerla, se percata de que alguien llamada Santa está solicitando su ayuda. Unos minutos antes, en el mundo del juego, en la base de las hormigas negras, un guardia es derribado repentinamente y el otro, sin poder hacer nada, es asesinado por una hormiga roja. Al mismo tiempo, en lo más profundo de dicha base, la santa se encuentra elevando plegarias al dios Il-shin. Ella, con mucha fe, implora por ayuda. En eso, uno de los guerreros rojos le dice que todo ha llegado a su fin. Nadie puede escapar del imperio, y menos una tribu que no es más que comida. Volviendo con el prota, el sistema le pregunta si desea brindar su ayuda. Al ver a la indefensa santa, recuerda cuando estuvo en esa situación, por eso no dejará que la lastimen. Al pulsar sobre la hormiga, en el mundo del juego, un gran rayo aparece en el cielo. Seguido, la hormiga es calcinada sin poder hacer nada. También, sus compañeros terminan siendo víctimas del prota. Eso le dio unas cuantas monedas, pero eso no es importante. La santa estaba agradecida y quería saber el nombre de su dios. Shin se lo pensó un rato, luego escribió Il-shin. Al hacerlo, la santa se declaró devota a él y por ese logro consiguió el título de buen dios. El sistema también le informa que actualmente posee dos títulos, el de Dios malvado y el de Dios benevolente. Como logró ir en contra de la maldad, ahora sus puntos de karma están en neutro. También se le informa que obtuvo 100.000 monedas, y eso último fue lo que más le gustó al prota, pues ahora tiene con qué comprar muchas cosas. Sin perder tiempo, abre la tienda. Después de un rato, encuentra un objeto llamado Bendición del Dios Creciente, que le llama mucho la atención. Sin dudar, compra una unidad y cuando la tiene, la analiza con el sistema. Para su sorpresa, esta cosa tiene la característica especial de potenciar al máximo el poder oculto del mortal que lo consuma. Y está hecho de sudor del entrenamiento de alguien, pero Il-shin solo quiere ser poderoso, por lo que se traga toda la botella. Para su decepción, no pasó absolutamente nada. Sin embargo, al leer que tomar muchas es lo mejor, decide hacerlo para ver qué sucede.
Cuando termina se siente demasiado débil y cae desmayado al piso. El sistema nos muestra una notificación de que la tasa de asimilación del dios aumentó al 5%. Más tarde lo vemos despertar en su cuarto. No sabe cómo diablos llegó allí, pero seguro el celular se lo puede decir. En eso, el sistema le dice que se cuide del enjambre. Él no sabe a qué se refiere, pero al alzar la mirada ve a las hormigas rojas venir a por él. Rápidamente se baja de la cama y se le informa que, debido al aumento de asimilación, ahora el campo de batalla de Godmarker ha sido mejorado. El prota ni atención le presta a las notificaciones por el miedo a las hormigas. Para su pesar, la puerta no abre de ninguna forma. Los enemigos no pierden tiempo y lo muerden. El prota, al verse superado, divisa la ventana e inmediatamente corre hacia ella. Aunque está en un tercer piso, él piensa que sobrevivirá de alguna forma, pero la ventana tampoco le permite escapar. El enjambre cada vez está más cerca. Él comprende que está atrapado, así que decide defenderse. Sin perder tiempo, prepara un gran ataque. Con este acabó con muchas hormigas, incluyendo a uno de los generales que lideraban el ataque enemigo. Por cierto, solo les lanzó un libro. Las hormigas no se darían por vencidas tan fácil. Seguido, contraatacan y logran lastimar bastante al prota. Eso motivó a uno de los generales. Sin embargo, este no era el final de nuestro prota. Enojado, decidió ir en serio. Seguido, divisó un mata insectos y fue hacia él. Cuando el general hormiga ya estaba cantando victoria, sintió algo de calor. Al alzar la mirada, ve como el prota invoca una gran bola de fuego y no le da tiempo ni de esquivar, terminando calcinado al igual que todo el enjambre. Segundos después, vemos al prota en medio de un incendio que provocó con el matabichos y un encendedor. Para su mala suerte, no tenía energías para moverse, por lo que ese sería su final. En ese momento, una notificación le informó que alguien le había enviado un regalo. Él, sin pensarlo, aceptó recibirlo. De la nada, su dedo empieza a brillar, pero por ahora no sabremos qué le dieron. Unos minutos antes, en algún lugar de la ciudad, vemos un gran rayo descender hasta impactar. La causante de esto era Miri, quien se encontraba entrenando. Sin embargo, anda bastante frustrada porque nada de eso se acerca al poder que mostró en contra del toro espinoso. Si tan solo pudiese tener ese poder, mi venganza no sería solo un sueño. En eso se sorprende por algo. Al parecer, una alarma de incendio se ha activado. Volviendo con el prota, este intenta usar su nueva habilidad, pero no lo logra porque ha respirado mucho humo, procediendo a caer desmayado al piso. En ese instante, algo destruye una pared y en sus últimos momentos de conciencia, el chico divisa a la heroína de antes. Más tarde vemos a la sobrina del prota cuestionándole si en verdad es su tío. Envuelto en vendajes, le responde afirmativamente y procede a decirle la clave secreta, que es "Mami está gorda". Eso hace que la niña confíe en él, pero a su hermana no le gustó para nada esa clave, procediendo a golpearlos a ambos. La niña se percata de que alguien llamó a la puerta. Al salir no encontró a nadie, solo había un regalo, el cual metió a la habitación. Il-shin, en medio de su tortura, se percató del regalo y se preguntó mentalmente quién lo habría dejado. Caída la tarde, vemos a Miri observar el hospital donde se encuentra el chico. Ella está convencida de que Il-shin tiene algo especial. Además, eso mismo volvió a pasar cuando lo traía hacia el hospital. Solo estar cerca de él incrementa de manera exponencial su poder. No entiende cómo, pero lo averiguará. En eso se percata de que parece una acosadora y decide marcharse de allí antes de que la descubran. Justo en ese momento algo le llama la atención, pues el prota anda actuando raro, dejándola totalmente desconcertada. Al mismo tiempo, en el mundo del juego, un viejo le pide a la santa que reconsidere lo que va a hacer. Ese es un tesoro muy importante de la tribu. Aunque el dios los haya salvado, no deberían dárselo. Ella expresa que sabe la importancia de ese objeto, pero deben ser conscientes de que sin su ayuda su tribu hubiese sido masacrada por los rojos. Si dándole ese tesoro al dios Il-shin lograrán su bendición, es algo que hará todas las veces que sean necesarias. En la vida real vemos al prota cansado de las notificaciones de su teléfono y haciendo berrinches porque ni herido las hormigas lo dejan en paz. Sin embargo, al leer que estas quieren darle un homenaje por salvarlos, cambia de actitud, pues los homenajes solo se le hacen a personas importantes, por lo que rápidamente acepta. Segundos después vemos cómo el tributo sale al mundo real. El chico, con su habilidad, lo analiza y ve que realmente es algo súper importante. Es el séptimo fruto que dejó el árbol del mundo. Al olerlo se siente en calma, pero lo que más le llamó la atención es que supuestamente mejoraba la vitalidad y como eso le falta, lo come sin dudar. En principio no pasó nada, aunque después el sabor lo hizo estremecer. Era como si hubiese comido muchas libras de sal a la vez.
Miri, la acosadora, no comprende qué le está pasando. Il-shin, por otro lado, está tratando de regurgitar lo que se había tragado, hasta que siente el poder del fruto en su cuerpo. Casi instantáneamente, todas sus heridas habían desaparecido. La acosadora no entiende cómo era posible lo presenciado. No hacían ni 2 días cuando el cuerpo de ese tipo había sido quemado por las llamas. Era imposible para una persona normal recuperarse tan pronto. Una notificación robó la atención del prota. Al leerla, comprende que ahora es capaz de brindarles bendiciones a sus seguidores. Curioso, busca en la habitación algo para darles. Mientras tanto, a la santa, el anciano sigue recriminándole la decisión que había tomado, pero en ese momento del cielo empieza a caer algo. El anciano pide que no lo toquen, sin embargo, el que lo come primero se cura de todas las lesiones que tenía, al igual que otros que también lo comen. Ver con sus propios ojos ese milagro hizo creer al anciano. La santa, por su parte, sonríe de felicidad, pues su Dios es muy misericordioso. Por cierto, el prota les regaló azúcar. La verdad, nunca se imaginó el impacto que eso tendría en esas pequeñas. Lo mejor es que recibió muchas monedas por ser una buena deidad. Un día después nos ubicamos en algún lugar de la ciudad. Acá vemos a muchas personas intentando vender o comprar objetos. El desorden es tal que de la nada inicia una pelea y nadie quiere meterse, la verdad. Il-shin, que se encontraba por ahí, andaba buscando un lugar tranquilo para vender sus cosas, algo que no tarda en encontrar, aunque antes de entrar se cuestiona si le harán caso. Al atravesar la puerta es recibido por una chica muy emocionada. Algo intimidado, el prota le dice que quiere venderle unas cosas. Ella le pregunta si es un cazador. Él responde negativamente y la chica, desanimada, le pide esperar un poco. Seguido le entrega un formulario y le dice que lo rellene. De hecho, puede tomarse todo el tiempo que quiera. Il-shin no sabía qué poner en la parte donde se le preguntaba de dónde había sacado los objetos que quería vender. Es más, se enoja porque, de no ser porque esas hormigas quemaron su hogar, no tendría que hacer este tipo de cosas. En ese momento, alguien entra a la tienda. Lo grande que es uno de esos tipos sorprende al prota, pero al sistema le parece un patético musculoso. Algo aterrado, el chico se cuestiona por qué el sistema está tan agresivo. En eso cruza miradas con el líder del grupo. El sistema también lo insulta por sus estadísticas y el prota decide no volver a mirar a nadie. A pesar de sus palabras, vuelve a observar hacia donde se estaba llevando a cabo una negociación. Enseguida, el sistema le advierte que el objeto que la chica iba a comprar era falso. Ella estaba emocionada porque esa prenda era impresionante. El líder de los tipos le pidió 300.000 en efectivo para dársela. Ella lo pensó por un rato, pero aceptó el intercambio. En eso, Il-shin le pide que espere. Ese artículo es falso, por lo que no debería comprarlo. Por dentro, el prota se estaba cagando encima, pero no podía dejar que estafaran a esa chica. El más grande lo tomó del cuello. El líder le pide que pruebe lo que acababa de decir, o ese sería su final. Il-shin usa su dedo mágico para tocar la armadura, y esta revela su realidad. Eso enojó al grandote, quien le lanzó un puñetazo, pero el líder lo detuvo. Seguido se disculpó con Il-shin y se marcharon de la tienda. La chica le agradece la ayuda llamándolo señor ermitaño. Él nos explica que así llaman a los cazadores que no trabajan como tal y solo viven vidas normales. Il-shin intenta explicar que no es uno de esos, pero la señorita le pregunta qué era lo que quería venderle antes y el prota no desperdicia la oportunidad. Ella, después de examinar minuciosamente el anillo del prota, le dice que es un ítem de clase D, algo casi inútil. Eso no se lo esperaba Il-shin. La armadura falsa de antes incluso tenía mayor clase. Mientras lo sostiene, el sistema lo analiza de nuevo y le sugiere que en vez de venderlo, se lo regale a la emperatriz del rayo, o mejor dicho, a Miri. Por cierto, ella ha estado siguiendo los pasos de nuestro protagonista desde hacía un rato, pues no entendía nada de él, cuestionándose si su recuperación era por una poción de alta clase o si era un cazador de alto nivel encubierto. Dejando eso de lado, su objetivo es que ese chico le ayude a superar los límites de su poder. En eso se percata de que nuevamente parece una acosadora, pero su razón para acosarlo es válida según ella. Il-shin de repente aparece tras Miri, a quien le dice que tiene algo que darle. Caída la tarde, en otro lugar vemos un gran rayo aparecer. Este lo creó la chica en medio de una prueba. Mientras jadeaba, se cuestionaba cómo era posible esa gran mejora y recuerda el momento en que se encontró con Il-shin. Este de la nada le había entregado un objeto e inmediatamente se había marchado de allí. La verdad, no puede creer que le haya regalado algo tan valioso sin pedir nada a cambio.
En eso es felicitada por alguien y vemos que 3 personas más estaban observando su prueba. Su hermana dice que no es para tanto, solo es una simple clase A. Sin embargo, este pelirrojo no cree lo mismo y le pide a Miri seguir entrenando duro para que pronto pueda trabajar con ellos. Su hermana, enojada, llama su atención para advertirle que se olvide de vengarse o ella misma la va a asesinar. Miri, aunque le teme, dice mentalmente que si Il-shin le ayuda, seguro su poder será suficiente y nadie podrá evitar que se vengue. Hablando del prota, este se encontraba durmiendo hasta que el sistema activó la habilidad Ojos del Dios Ciego. Con esto volvió a ver el mundo del juego. Acá, un ser misterioso pedía a su comandante Kamikiri liderar a sus 5 millones de soldados y eliminar al monstruo al que veneraban los de la tribu negra. El general Hormiga acepta la orden e inmediatamente pide a sus tropas prepararse. Il-shin se despierta alarmado, pero al ver que solo era un sueño se relaja. Aunque la última vez que le pasó eso casi muere, por lo que no se puede tomar las cosas a la ligera. En eso su teléfono suena. Al mirar ve que es alguien preguntándole si quiere poder. El chico, algo enojado, le cuestiona por qué le escribe. El desconocido ignora su pregunta y le exige 100 sacrificios humanos. Emputadísimo, el prota lo manda a la verga e inmediatamente intenta bloquearlo. Antes de eso, el sistema le muestra lo que está diciendo el general Kamikiri de él y no es nada bueno lo que le espera. Con esto, el prota entiende que el peligro es real y en 3 días llegarán a enfrentarlo. Las hormigas, bajo su cargo, también se encuentran angustiadas por lo que se avecina, pero su dios esta vez decide que no lo tomarán desprevenido. Más tarde lo vemos intentar a las malas analizarse a sí mismo. Cuando cree que no será posible, lo consigue. Pero al leer lo patético y poco útil que lo considera, el sistema se queda impactado. Sin otra opción, se plantea comprar algo que le pueda ayudar en la tienda. Sin embargo, es engañado por el nombre espectacular de una habilidad que simplemente era una llamita. Frustrado, se cuestiona si no hubiese sido mejor deshacerse de ese maldito teléfono en su momento. Antes de continuar su búsqueda, un mensaje de su jefe le llega. Este le pide que mande rápidamente el próximo capítulo de la novela. No puede pedir pago por adelantado y desaparecer del mundo. El prota se disculpa por la tardanza y de la nada dice que necesita más pociones de lágrimas de no sé quién. Lo siguiente que vemos es una notificación del sistema que indica que la tasa de asimilación del prota con su poder de Dios incrementó al 10%. Ese otro día se le puede ver vuelto nada, pues pasó toda la noche tomando pociones y escribiendo el episodio. Al finalizar no tuvo fuerzas para más y cayó dormido. Al mismo tiempo vemos a Miri caminando por el vecindario del chico. Ella se cuestiona si un pastel será suficiente para romper el hielo, pues es importante dar una buena primera impresión para después pedirle que la entrene. Sin dudar ni un segundo más, empieza a subir hasta el apartamento de Il-shin. Al llegar a la entrada toca el timbre. Por un rato esperó, pero nadie respondió. En eso se percató de que la puerta estaba abierta y sin pensar en las consecuencias, se asomó intentando comunicarse con Il-shin, pero parece que no está en casa. De aquí saltamos a la oficina de la editorial donde trabaja Il-shin. Acá el editor se estaba quejando porque el chico se había atrasado nuevamente. Sin embargo, el prota lo asusta golpeando la mesa con el guión completo de la novela. Orgulloso le pide revisarlo. El editor lo hace y lo felicita por el excelente trabajo. Es tan bueno lo que hizo que lo invita a comer carne en la tarde. Por cierto, eso solo era un sueño. En realidad, Il-shin fue secuestrado ese día por los cazadores de aquella tienda, quienes no comprendían cómo podía seguir durmiendo tan tranquilamente. En eso, el prota grita que le den más carne, asustando mucho a los cazadores. Al verlos, él se cuestiona qué es lo que está pasando y, sin poder creerlo, les pregunta a los malos si de verdad lo habían secuestrado. El líder responde afirmativamente y los secuaces dicen que lo harán pagar por lo de la última vez. Il-shin por un momento parece no reconocerlos, pero el sistema le recuerda que son los inútiles de aquella tienda de intercambio. Haciéndose el valiente, el prota le pregunta al líder qué quiere. Este responde que una compensación por el negocio que les arruinó antes. Il-shin dice que entiende, pero lastimosamente no trae su teléfono encima para transferirles. Uno de ellos comenta que eso es falso, pues él se encargó de traerlo también. En eso, una notificación llega al celular. El prota ve que el contador había terminado y le grita al malo que suelte el celular. El líder expresa que él es quien da las órdenes. Sin embargo, los gritos de su colega atraen su atención, pues las hormigas acababan de llegar en búsqueda de Il-shin y en cuestión de segundos eliminan al que sostenía el celular. El ejército hormiga no tardó en tomar formación ofensiva, mientras que los cazadores aún no entendían lo que estaba pasando.
El líder culpa al prota por la muerte de su amigo, creyendo que él es quien controla a esos insectos. Il-shin no dice nada, pero el líder, confiado, afirma que eso no es nada, procediendo a incinerar a todos los bichos. El prota rápidamente se aleja de las llamas y se cuestiona por qué a tipos tan fuertes el sistema les llamaba debiluchos. Cuando piensa en escapar, los malos dirigen su atención hacia él, pues no lo dejarán ir sin haberle hecho pagar por matar a su amigo. El prota sabe que no hay nada que hacer, sin embargo, algo le pasa al líder de los cazadores y repentinamente cae muerto al piso. Una roca con una extraña energía parece ser la causante de eso, objeto que fue lanzado por el ejército de hormigas, quienes al parecer no habrían sufrido ningún daño. El general pide a todas sus tropas que preparen otro ataque. El grandote, cagado de miedo, intenta huir de allí, pero para su mala suerte, la salida está sellada, algo que el prota se imaginó desde el principio. Sin dudar, el general ordenó atacar y todas las piedras volaron hacia el grandote, al cual exterminaron delante de la mirada desconcertada de Il-shin. Él no comprendía cómo cazadores tan poderosos habían muerto a manos de esos bichos. De saber que eran tan peligrosos, se hubiese deshecho de ese maldito teléfono en su momento. El general expresa que fue muy interesante acabar con los subordinados del dios del mal, pero el plato principal será él y cuando muera se lo dará de comer a su alteza. En ese momento crítico, algo llama la atención del joven. Al parecer, una nueva notificación ha llegado a su celular. Esta decía que un milagro estaba por suceder y de la nada empieza a formarse un rayo en el lugar. Instantes después, este impacta contra el ejército hormiga, acabando con muchos de sus miembros. El general no comprendía qué pasaba ni quién se atrevía a atacarlos por sorpresa. Enojado, pidió que diera la cara y segundos después vemos que se trataba de la gran Miri, la emperatriz del rayo. Esta indiscriminadamente empezó a masacrar a todas las hormigas que se le atravesaban, mientras que el prota celebraba su desempeño. El general, por otra parte, no puede creer que un secuaz casi sin esforzarse esté acabando con todos sus hombres. Eso es una prueba de lo realmente peligroso que es el dios malvado. Si lo deja vivo, puede ser el final del emperador. Con eso en mente, decide que, así muera, se va a llevar consigo al subordinado más poderoso del dios malvado. Mientras tanto, Miri sigue matando a todo bicho que ve. Algunos soldados le piden al general retirarse, sin embargo, este no los escucha y se dedica a suplicarle al dios de la espada por poder. De hecho, da como sacrificio la vida de todos sus soldados restantes, logrando que el dios lo escuche. Los soldados, temerosos, insisten en que deben retirarse, pero el general, con un solo movimiento, termina con la vida de todos y cada uno de ellos. Eso dejó atónitos a nuestros protas. Lo peor es que el poder del insecto sí se había incrementado. Tanto era el cambio que solo con su aura hizo temblar todo el lugar. Il-shin se cuestionó por qué había matado a sus propios amigos. Sin embargo, el sistema le explicó lo que había sucedido y la gran amenaza que tenían enfrente. Con eso claro, el prota intenta averiguar qué hará y pronto se percata de que su ataque apunta a la emperatriz del rayo. Él intenta advertirle sobre la amenaza, pero ella ya se había dado cuenta. Sin embargo, su rayo parece no hacerle daño. Después de reírse de la chica, el bicho cortó los rayos y saltó hacia ella. Con su poder al máximo le advirtió que no sobreviviría a eso, y ante la atónita mirada de Il-shin, conectó su devastador ataque. Segundos después, el polvo se disipó y el prota vio lo que había pasado. Miri yacía en el piso con la cabeza separada de su cuerpo. La chica que lo había salvado en 3 ocasiones ahora estaba muerta. La hormiga le advierte que es su turno. Su humilde vida también encontrará su fin ese día. Il-shin se ve muy molesto y, de la nada, la aplicación se abre detrás suyo. Esta le muestra varias notificaciones acerca de cambiar el destino de los mortales, y una en especial dice que esa pesadilla aún no ha ocurrido. Sin embargo, es lo que ocurrirá pronto. El general hormiga, mientras ve la sangre de Miri, le pregunta si está listo para reunirse con ella. El prota, sin responder, afirma que lo hará pagar por dañar a esa chica. Seguido, una notificación le pregunta si desea pagar 100.000 monedas para cambiar el destino de la mortal. Él, sin dudar, dice que sí, y vemos cómo el tiempo empieza a retroceder. Esto pasa hasta llegar al momento donde el general había cortado los rayos y se lanzó a por la chica. En eso, las cadenas que ataban a Il-shin se rompieron y en el último segundo jaló a la chica hacia atrás, logrando salvarla. Eso sorprendió a la hormiga. Envuelto en furia, el prota le cuestiona a Miri si estaba bien. Ella contestó afirmativamente y para sí misma dijo que al parecer Il-shin sí era un cazador de clase alta.
El general se lanzó a por el prota, pero este ya estaba harto de escucharlo y usa su última técnica aprendida, dedo índice condenatorio de Dios, causando una gran explosión en el lugar y desintegrando con ella a la hormiga. Lo único que dejó atrás el bicho fue un cuchillo, el cual el prota toma con curiosidad y lo suelta porque estaba caliente. Al día siguiente vemos a Miri con una pala en la mano, dispuesta a arreglar el hueco que había dejado la última vez en el apartamento del prota. Él intenta decirle que no es necesario, pero ella no lo escucha. Il-shin recuerda que cuando se estaba preguntando qué debía hacer con el cuchillito, la chica había afirmado que él era un ermitaño, y antes de que le aclarara las cosas, Miri se arrodilló ante él y le pidió que la tomara como su discípula. Aunque Il-shin intentó explicar que era un malentendido, no pudo y la tuvo que aguantar por todo lo que quedaba del día. Después de unas horas le preguntó cuándo se iría a su casa y ella respondió cuando le enseñara. El prota, desesperado, le dijo que él solo era de clase G. Ella respondió que eso no importaba. Él fue quien le dio ese anillo que amplificó sus poderes. Si no quiere enseñarle, por lo pronto le ayudará a arreglar lo que había destruido. Volviendo al presente, los vemos contentos con el resultado. Por fin, el prota volverá a vivir en una casa digna. En eso cree escuchar unos truenos. Sin embargo, era la barriga de Miri pidiendo comida. Contento por el gran trabajo, el prota la invita a comer, pero justo en ese momento una alarma de emergencia llega al celular de la chica. Antes de irse, el chico le pide esperar y saca de su teléfono una porción de crecimiento para dársela. La chica agradeció el regalo, pero quedó asombrada al ver la habilidad de creación de su supuesto maestro. Sin perder tiempo, se sube a la ventana y se despide del prota. Mientras la observa irse, el chico expresa que al parecer comerá solo nuevamente, aunque más tarde vemos que no le interesa para nada tener compañía. Las noticias están cubriendo el sitio donde está Miri peleando. Según el periodista, esta vez se enfrenta a un dragón de clase S y ha salvado a muchas personas. Escuchar eso dejó impactado a Il-shin, pues la chica está corriendo demasiado peligro. Yendo al campo de batalla, la vemos esquivar un golpe del dragón. También la vemos salvar a otras personas. Miri, preocupada, comenta que no esperaba enfrentar a un clase S, sin embargo, no retrocederá nunca. Seguido, esquiva otro golpe, carga su máxima técnica y se la lanza al dragón. Por un rato parece haber funcionado, incluso la periodista ya está felicitando a la emperatriz del rayo por su nueva hazaña, pero de un coletazo el dragón derriba a la chica. Ella es consciente de que no ganará esa pelea, aún así no se dará por vencida, no le dará la razón a su hermana. En ese momento ve la poción que le había dado Il-shin. Antes de ver si se la toma, nos muestran que el dragón fijó a la gente como sus nuevos objetivos, gente que, por cierto, no se puede defender. Sin embargo, algo pasa a las espaldas del monstruo y vemos las paticas poderosas de la chica para luego verla completamente y en su máximo poder. La periodista, a pesar del miedo, no pierde detalle de lo que acontece. La emperatriz del rayo está cargando un ataque y cuando está lista se lo lanza al monstruo, acabando con él definitivamente. La gente que estaba viendo la retransmisión no podía creerlo. Una clase B matando a un dragón clase S es de locos. El prota incluso llega a preguntarse por qué alguien tan poderoso quiere ser su discípulo. No tiene ningún sentido. Más tarde, a la chica le cuestionan cómo se siente al haber matado a una criatura muy superior a ella, a lo que ésta contesta que es genial. Gracias a su maestro logró ese hito tan impresionante. Pasadas unas horas, vemos a Il-shin revisar lo viral que es Miri y preocuparse por no atender bien a tal celebridad. Ella, por su parte, le agradece toda la ayuda que le ha dado. El prota, sin escucharla, le pregunta cuándo se irá a casa. Apenada, Miri responde que nadie la espera allí. ¿Cómo unos padres no estarán pendientes de una hija tan linda?, dice Il-shin, a lo que la chica, con semblante serio, responde que ambos murieron durante el incidente del Gran Abismo. Eso sorprende mucho al prota, pues en esa incursión murió muchísima gente, y para someter al dragón toda la humanidad se tuvo que unir. Volviendo a la conversación, el chico sabe que la cagó, sin embargo, deja eso de lado y la invita a comer postre, algo que la chica acepta muy feliz. Mientras ella come, el prota revisa una notificación. Esta le indica que la confianza de la persona frente a él es altísima. Si la hace pronunciar la frase "yo confío en el señor Il-shin", activará la fe. Al prota esa frase le parece rara, pero al recordar que cuando la santa le juró lealtad le dieron muchas monedas, cambia de opinión. Además, quién sabe cuándo vendrán a atacarlo de nuevo. Tener muchas monedas es la mejor opción para sobrevivir. Con menos tacto que tu amigo cuando necesita un favor, el prota le pide a Miri que lo ayude con algo.
Ella, emocionada, le pregunta qué quiere. Apenado, él le pide que repita que confía en él. Eso deja desconcertada a Miri. Rápidamente, Il-shin se disculpa porque sabe que se ha pasado. Sin embargo, algo lo sorprende, pues la chica, como si nada, dice que confía en él. Incluso hasta repite la frase que el prota necesitaba escuchar. Hecho eso, una notificación llegó a su celular. La activación de la fe fue exitosa. Ahora Miri se había convertido en su primera seguidora de la Tierra. Il-shin comprende eso, pero no ve las monedas por ningún lado. Seguido se percata de que ahora puede compartir habilidades con la chica, y esto está rotísimo, pues sus fieles pueden usar sus futuros poderes, al igual que él los de ellos. A pesar de eso, el joven solo quiere sus monedas. Mientras la chica se cuestiona qué está haciendo su maestro, un portal se abre detrás suyo. De este salieron unos seres pequeños. El líder de estos, al ver al prota, comenta que es tal como lo describieron las hormigas rojas. Su majestad tomó la mejor decisión de todas al mandarlos a ofrecerle un asiento dentro del trono divino. En la próxima guerra será de muy buena ayuda, y seguro un ser tan bajo quedará agradecido con la generosidad de su majestad. Il-shin, por su parte, aún sigue enojado porque no le dieron monedas. Según él, no hay manera de que alguien tan débil como él pueda usar la habilidad de la emperatriz como si nada. En eso, el rayo se activa y es tan potente que destruye nuevamente el apartamento. Los visitantes no entienden qué acababa de pasar. Sin embargo, Miri está extasiada por lo presenciado. Nunca había visto a alguien más capaz de usar el rayo. Il-shin, decepcionado, dice que eso es lo de menos. Ahora tiene que buscar más plata para pagar las reparaciones. En algún lugar del mundo de la aplicación vemos al único sobreviviente del accidente de antes dar explicaciones a su jefe. La deidad no podía creer que su delegación hubiese sido aniquilada. El bicho intenta explicar un poco más, pero el dios no está dispuesto a escucharlo y lo asesina. El guerrero que lo hizo comenta que la negligencia se paga muy cara. Su majestad lo felicita y le ordena traerle la cabeza del dios malvado. Ese insulto no lo pasará por alto. Volviendo a la tierra, el chico se encuentra viendo a Miri correr. Sorprendido, comenta que los cazadores de clase alta son realmente impresionantes. Su velocidad, sin usar habilidades, es difícil de seguir. La chica interrumpe sus pensamientos preguntándole qué más tiene que hacer. Él le entrega otra poción de lágrimas y le pide que descanse un rato. Mientras mira las pociones, se cuestiona por qué en él no tenían efecto y en Miri sí. Pero lo que más le preocupa es que aceptó ser su maestro y es lo único que le puede dar. La chica vuelve a preguntar qué debería hacer. A eso, Il-shin responde que unas 1000 sentadillas estarían bien. Mientras Miri se ponía en eso, el chico se cuestionaba si sería posible analizarla con los ojos del dios ciego. Así posiblemente averigüe cómo entrenarla de verdad. Con eso en mente se pone a intentar usar la habilidad. De repente lo logra, pero algo raro pasa. Según el sistema, entró al mundo interno de su objetivo. Él no comprende dónde se encuentra y de repente ve una gran bestia encadenada delante suyo. El sistema rápidamente le explica que ese es el verdadero poder de la chica y que estaba atado por un sello de clase SS. Con eso, Il-shin comprende por qué en aquel momento Miri fue capaz de acabar con el toro espinoso. Sin embargo, no sabe si será capaz de romper esas cadenas con su poder, pero lo intentará. Caída la tarde, vemos a la chica agradecerle por el entrenamiento al prota y largarse de allí a toda velocidad. Il-shin, sorprendido, se cuestiona qué tan grande será el poder de esa mujer cuando logre liberarla del sello. Por cierto, solo pudo dañar un poquito las cadenas. Al parecer, son mucho más fuertes de lo que imaginó en un principio. De momento, no le dará importancia a eso. Además, lo que le causa más curiosidad es quién es el autor del sello. Por cierto, al prota lo han estado siguiendo desde hacía unos días. Al llegar a casa lo vemos gritar como loco. Esto porque recordó que tiene que trabajar para arreglar su hogar nuevamente. En eso, alguien le escribe. Es otra vez el acosador de antes, a quien Il-shin había bloqueado, y también hay otro tratándose de comunicar con él. El nuevo le pide que le devuelva la espada celestial, o sea, el cuchillito de antes. El prota los ignora, pues no es como si le pudieran seguir molestando, pero ahora los escucha en su cabeza. Uno quiere que lo desbloquee y el otro su arma. Enojadísimo, el chico les pide desaparecer e intenta eliminar la aplicación. En eso lee que el dueño de la espada le está ofreciendo 2 millones de monedas a cambio de ella, y Pesadilla Silenciosa le ofrece 10 millones para que lo desbloquee. Esa última oferta le sonó mucho a Il-shin, pues con eso podría comprar una habilidad poderosa o más pociones para Miri. Espada Cortante cambia su oferta y ofrece su autoridad personal, la cual se llama Ápice de Esgrima. El chico quedó asombrado por el genial nombre de dicha habilidad. Es el sueño de todo hombre ser el mejor con la espada.
Pesadilla Silenciosa mejora su oferta agregando su autoridad, Rosa Floreciente Nocturna, afirmando que con eso será invencible. Verlos ofertar le da una gran idea a Il Shin, quien les pide que no lo insulten tanto y paguen el mejor precio que tengan. Más tarde no logra mejorar las ofertas, sino que consigue que ambas entidades le otorguen sus bendiciones y autoridades. Él no sabe cómo se usan ni qué hace cada cosa, pero lo averiguará. Rápidamente invoca a Rosa Floreciente Nocturna, pero no pasa absolutamente nada. El sistema le informa que eso solo funciona cuando él está durmiendo, cosa que enoja al prota, pues nunca podrá averiguar qué hace la habilidad. Decepcionado, prueba la otra, y para su sorpresa tampoco pasa nada. Emputadísimo empieza a insultar a las entidades, hasta que el sistema le informa que activó Ápice de Esgrima. De la nada siente cómo su cuerpo no responde, seguido sonríe maniáticamente y dice que quiere cortar. Dicho eso, invoca el cuchillito e inmediatamente sale a toda velocidad hacia quién sabe dónde. De acá saltamos a una casa cualquiera, vemos a una chica despedirse de sus patrones y a la jefa comentar que también deberían irse. Ahora que ese joven les está ayudando, no deben preocuparse por cortar los vegetales y nos muestran lo que ha estado haciendo Il Shin desde que usó la habilidad nueva. Caída la noche lo vemos llegar a casa cansado. Lo primero que hace es esconder el cuchillo. Esa habilidad es capaz de controlarlo, por lo que es muy peligrosa. No pasó mucho cuando se queda dormido, aunque no está solo. Al parecer tiene visitas, y no de las agradables. Esta mujer dice que matar a un dios es un honor. Además, con eso logrará ascender y quitarle el puesto a esa maldita araña. Con eso en mente, ordena a sus acompañantes atacar. El prota no tiene forma de defenderse en ese momento, pero de la nada una flor crece en su pecho. Eso deja desconcertados hasta a los enemigos. Seguido, el sistema nos informa que esa es la habilidad Rosa Floreciente Nocturna. Los bichos se lanzan al ataque, pero esa flor se convierte en un monstruo, el cual de un bocado acaba con todas las amenazas. La líder reconoce ese poder, comentando asustada que no esperaba encontrar la flor de las pesadillas en un sitio como ese. El último portador de esa maldad se comió al 90% de la población del continente hace 3000 años. Aunque les cueste la vida, no pueden dejar que esa cosa siga desarrollándose. Con eso en mente ordena a todos seguirla. Si logran matarlo, salvarán muchas vidas. Las flores también se ponen alerta y con el primer ataque se bajan a unos cuantos enemigos. Con el segundo casi se deshacen de la líder, pero esta es bastante más rápida. Ante eso, las flores actúan a la defensiva. Sin embargo, la líder no está para jugar y carga su máxima habilidad, procediendo a lanzarla en contra del cuerpo principal. Una de las otras flores se atraviesa y se come la amenaza. Eso dejó aterrada a la chica insecto, pues era su habilidad definitiva. Lo último que ve es una de las plantas venir a por ella, y sin tiempo de hacer nada termina siendo devorada por esta. Al día siguiente, el chico es despertado por múltiples notificaciones de su teléfono. Adormitado, se cuestiona qué está pasando ahora. Al revisar, el sistema le informa que la santa y sus otros 101 seguidores habían sido envenenados y clamaban por ayuda. Eso despertó del todo a Il Shin, quien no sabía cómo había pasado. Sin embargo, se le ocurre usar los ojos del dios ciego y comprende rápidamente que, por hambrientos, pelearon con las abejas y habían perdido. Preocupado, se cuestiona por qué no esperaron a que él les diera dulces e inmediatamente empieza a buscar en internet cómo salvarlos. En eso, una notificación le indica que, por su deseo sincero de hacer el bien, se activó el menú de milagros. Para usar su primer milagro se requieren poder divino y 100.000 monedas. El chico, sin pensar, acepta gastar lo que sea. El sistema no pierde tiempo y cobra lo necesario. Seguido, vemos al joven perder energías y de repente caer desmayado al piso. Mientras está inconsciente, se indica que ahora su título de dios benevolente había subido de rango y la naturaleza de Il Shin cambió de malvada a neutral. Creo que antes eso también había pasado, pero yo qué sé. Lo interesante es que algunos dioses benevolentes ahora están al pendiente de él. Seguido vamos al mundo de la aplicación. Acá vemos a todos a punto de morir. La santa, a pesar de estar en sus últimos momentos, nunca perdió su fe. En eso, algo cae encima suyo, al mismo tiempo que el cielo se ilumina y una lluvia dorada empieza a descender. Eso les salvó la vida a todos y, en agradecimiento, la chica le dedicó varias oraciones. Después le pidió a todos hacer un tributo especial para su benevolente dios, algo que a todos les parece bien e inician a corear el nombre del prota.
Volviendo con Il-shin, este apenas se está recuperando. Desconcertado, se cuestiona por qué se siente tan cansado, pero antes de poder seguir quejándose, se percata de que no está solo. Miri dice que, como no fue a entrenarla, vino a ver si estaba bien. Luego le pregunta qué es esa cosa que no puede dejar de mirar. El prota también se cuestiona qué verga es eso. Literalmente es la vaina más fea que ha visto. Según el sistema, es una estatua en forma de tributo que le mandaron los de la tribu negra. Mientras el prota procesa lo horrenda que es, la chica está maravillada con ella e incluso le pide a Il-shin regalársela. Este se la da, pero no entiende cómo es que le gusta. ¿Acaso tiene mala vista? Al final, el prota se disculpa por faltar al entrenamiento y le pide que lo hagan mañana. Mientras trata de trabajar, otra notificación lo interrumpe. Esta vez son buenas noticias. Gracias a la lluvia milagrosa, un brote del árbol del mundo acaba de nacer. Sin embargo, está a menos de 24 horas de morir. Como la fruta de ese árbol lo curó instantáneamente la última vez, se le ocurre venderlas y así ganar mucho dinero, pero para eso debe salvar al árbol. Buscando en la tienda, encuentra algo que parece servirle, aunque antes de obtenerlo debe cumplir una misión. Si fracasa en esta, perderá las 20.000 monedas que gastó en el ítem. Más tarde lo vemos recoger colillas de cigarro. Il-shin comenta que no le gusta para nada esa misión. Además, el contador de las 100 buenas obras que debe hacer sube muy lentamente. En eso, alguien le pregunta qué hace en su territorio. Mientras el viejo habla, el prota nos dice que le parece familiar este vagabundo, pero no sabe por qué. Como está haciendo buenas obras, decide ayudar al tipo. De su bolsillo saca un billete y le pide que se compre algo de comer. El viejo, enojado, toma el billete y le pregunta por qué le da dinero al gran Choi Gang. Escuchar ese nombre hace que Il-shin recuerde de dónde lo conoce. Este es un cazador de rango S que solía ser un limpiador de calles. Aunque el viejo se ofendió, se guardó el billete, algo que al prota no le parece justo. Además, no le contó la buena obra, porque le dio dinero a un borracho. Enojado, le llama anciano vicioso, pero rápidamente le pide que deje su botella en la bolsa y él se encargará de botarla. Choi se ríe de su actitud y lo felicita por el gran ejemplo que está dando. En ese momento, un estruendo se escucha a lo lejos. Choi, en modo serio, expresa que eso seguro es un monstruo de clase alta. La gente normal, obvio, se apresura a ocultarse. El viejo, por otro lado, dice que la predicción de alguien había sido precisa como siempre. Seguido, toma al prota del suéter y se lo lleva con él para que pelee a su lado. Eso pasó tan rápido que Il-shin no sabía qué estaba pasando, hasta que mira al piso y grita como loca del miedo. Más tarde llegan al sitio donde apareció el monstruo. Al aterrizar, el viejo le pide a Il-shin que se prepare. Sin embargo, este se había desmayado en el camino y no reaccionaba. Sin nada más que hacer, el viejo se dispone a pelear. El enemigo, en este caso, es un gran Belcebufo, al cual el señor ve como mero calentamiento. El sapo está concentrado en el prota. Matar al dios novato lo va a convertir en un gran guerrero. Lo único que debe hacer es apartar al vejestorio que tiene delante y listo. Por alguna razón, el tipo siente que lo insultaron, por lo que se enoja y le advierte que le dolerá lo siguiente, procediendo a lanzarse al ataque. Antes de ver la pelea, algo pasa con Il-shin. El sistema detectó un intento de asesinato y activó la rosa floreciente nocturna. Esta no perdió tiempo y atacó sin importar quién estuviese en el camino, terminando con la amenaza. Mientras esto pasa, el prota va al mundo de la aplicación. Acá se cuestiona qué le pasó. En eso ve a alguien a lo lejos. Rápidamente intenta comunicarse, pero antes de que pueda cruzar palabras con la persona, es devuelto a la tierra. Más perdido aún escucha un llanto. Al girar, ve al viejo asustado y repitiendo que una flor gigante se lo había comido. Il-shin, en vez de ayudar, le dice que huele horrible. El sistema le informa que derrotó a un subordinado de un dios malvado, contribuyendo a la paz del mundo, por lo que superó la misión de buenas obras con éxito. El prota, en vez de cuestionarse cuándo o cómo lo hizo, se imagina siendo millonario vendiendo las frutas del árbol del mundo. El sistema también le explica que con eso logró sanar al brote del árbol y ahora la tribu negra había plantado los cimientos necesarios para prosperar. Dejando eso de lado, se cuestiona si debería abandonar al anciano allí, pero más tarde vemos llegar una ambulancia, por lo que al parecer decidió ayudarlo. En algún lugar de la ciudad, un tipo le informa a su jefe que el cazador Choi logró eliminar la amenaza sin recibir daño físico. Eso no le sorprende al jefe, pero el asistente le dice que algo está mal. Ese tipo reaccionó mal al ver las flores que le llevó en la mañana. El jefe minimiza la preocupación del joven. Es normal que la gente tenga sus alergias. Además, no hay mejor maestro que ese viejo para ese excepcional niño. ¿De quién hablan? La verdad no sabremos por ahora.
Volviendo con el prota, este se encuentra molesto porque le volvieron a regalar estas cosas y para él son supremamente horrorosas. En eso le llega un mensaje directo de la santa. El prota queda atónito porque no esperaba que lo pudieran contactar como si nada. Al leerlo se percata de que le están pidiendo ayuda. Algo lastimó a uno de sus seguidores. Según el sistema, una bestia demoníaca es la causante de eso. Il-Shin, enojado, les pregunta a todos dónde está el culpable e inmediatamente exige que lo lleven a ese lugar para matarlo personalmente. La santa le agradece la preocupación que muestra por su tribu y le pide que lo siga. El prota, para sí mismo, dice que se pasó de exagerado con su reacción. Espera no vaya a hacer que sus propios seguidores le teman. Más tarde los vemos correr en medio del bosque. El prota, quien los viene siguiendo, comenta que son muy lentos. Él, como solo está mirando la pantalla, se está aburriendo. En ese momento todos se quedan paralizados. El chico pregunta qué está pasando y entonces el sistema le advierte que encontraron a los enemigos. Seguido vemos que son unas cucarachas horribles, algo que asusta muchísimo a Il-Shin. Lo que más impresionó al prota fue que se multiplican a un ritmo desmedido. Sus seguidores no esperaban encontrar tantas, por lo que empiezan a dudar de que salgan vivos de allí. Sin embargo, la santa les llama la atención, ya que su Dios nunca les ha fallado. Dudar de él es un pecado. Además, deben recordar que él los está acompañando, aunque al voltear ven cómo Il-Shin sale asustado de allí. Esto no lo esperaba la santa, por lo que se avergüenza y, al ver a todos en pánico, se cuestiona si han sido abandonados por su Dios. Al mismo tiempo, en algún lugar del mundo de la aplicación, un forajido le está comentando a su majestad que están al tanto del poder del dios novato y que ya tienen un plan para erradicarlo, por lo que en 3 días le traerán la cabeza del antes mencionado. En ese momento, otro tipo entra a notificar algo. La deidad le pide hablar si no quiere morir por interrumpirlos. El bicho, asustado, informa que las cucarachas invocadas por el gran mago se multiplicaron, pero el dios malvado no tuvo problema en erradicarlas. Escuchar eso sorprendió incluso al forajido. Volviendo al campo de batalla, vemos a las hormigas negras custodiar un insecticida, mejor dicho, custodiando muchísimos insecticidas que estaban haciendo un excelente trabajo. Il-Shin admira su masacre mientras se protege de los químicos. También comenta que, de no ser por su fobia a las cucarachas, seguro no tendría tantos insecticidas para esa situación. Por otro lado, las hormigas son muy eficientes acabando con las cucarachas que han logrado sobrevivir, aunque algo le está pasando a la santa. El prota, al notarlo, se cuestiona por qué estará así si ya acabaron con la amenaza. Seguido, la chica hormiga grita asustando a Il-Shin, para luego llorar por haber dudado de su dios. El prota le pide calmarse. Todos tienen derecho a dudar en este tipo de situaciones. Comprender a la hormiga hizo que cumpliera las condiciones para crear una autoridad única. El sistema, sin perder tiempo, le pregunta si quiere conseguir la nueva autoridad por solo 100 monedas. El prota, obvio, acepta, pero no logra entender la descripción de dicha mejora. Cuando está por averiguarlo, un mensaje lo detiene. Al mirarlo, queda pálido, pues es su jefe pidiéndole reunirse en ese mismo momento. Más tarde vemos al jefe del chico dándole alcohol. Aunque Il-Shin no quiere, le toca recibir el trago. Sin dar vueltas, el tipo le cuestiona por qué trabaja tan lento. El chico se disculpa. El jefe, enojado, golpea la mesa y le exige que trabaje más duro si no quiere que lo despida. Mientras lo regaña, Il-Shin le pide bajar la voz. Seguido se distrae por una nueva notificación. Esta le indica que las hormigas de la tribu corren peligro y si desea gastar monedas para salvarlas. Él acepta todo de rapidez. En ese momento el jefe le tira algo en la cara por faltarle el respeto de esa manera. Después de eso se disculpa y continúan su conversación acerca del trabajo de Il-Shin. En el mundo de la aplicación vemos a los seguidores del prota con un semblante más oscuro de lo normal. La santa, por otro lado, está envuelta en una rara energía y le agradece al dios Il-Shin por darles el poder para eliminar a todas las bestias demoníacas. Más tarde, una notificación nos hace saber que las hormigas subyugaron a las cucarachas y al prota le dieron 300 millones de monedas de Dios benevolente. Además, una entidad llamada la Prosperidad Generosa se está ofreciendo a patrocinarle una nueva autoridad. Por cierto, el chico apenas acaba de terminar de tomar con su jefe. Algo molesto revisa el celular porque no paraba de sonar. Al leer que le iban a regalar algo, decide escoger lo más caro y se queda dormido en medio de la calle. La habilidad que cogió tenía un precio que ni se puede pronunciar y es de clase trascendental. Lamentablemente, el nivel del joven es muy bajo para usarla, por lo que se adaptará a su poder de momento. El sistema empieza a emitir alarmas y muestra una notificación que dice que el mundo ha sido parcialmente reformado.
Yendo a donde vive Miri, la hermana le pregunta qué mira y por qué no estaba durmiendo. Esta, desconcertada, le pide que mejor mire al cielo. Lo que sea que vieron también lo ve el viejo de antes, al igual que los altos ejecutivos y todos los personajes que conocemos hasta ahora. Al mirar hacia el cielo vemos que, de la nada, apareció una nueva luna. De acá saltamos a otra ubicación. Alguien le está informando algo sobre la emperatriz del rayo a un tipo sin ropa. Este dice que ya es hora, solo necesitan unas 2000 personas más y la gente conocerá a su dios, así que deben apresurarse para no hacerlo enojar. La verdad, los diálogos de ese tipo no los entendí. Espero que más adelante esta información no sea importante. La NASA no tardó en mandar una misión espacial para conseguir un informe de la nueva luna. La tripulación comunicó que parecía imposible aproximarse a la órbita del satélite, sin embargo, les pidieron intentarlo. Cuando se convencieron de que no se podía, el cohete regresó a la Tierra. Acá las noticias hablaban de que no parece representar una amenaza directa para los humanos. De momento, solo saben que brilla dorado en la noche y verde en el día. Volviendo con el prota, este se ve bastante demacrado por la cruda que carga encima. Miri le dice que terminó las 500 vueltas y le pregunta qué debería hacer ahora. Él responde que unas 1000 planchas estarían bien, hay que fortalecer el cuerpo ante todo. Sin embargo, para sí mismo expresa que eso es pérdida de tiempo, lo único que la hace fuerte es romper ese estúpido sello. Es por eso que aprovecha la quietud de la chica y entra en su mundo interno. Acá se reencuentra con el tigre, aunque este se ve más amigable que al principio. Sin perder tiempo, rompe unas cuantas cadenas. Espera que eso le ayude a Miri a incrementar su poder. Por cierto, el tigre parece entender que lo están ayudando. Después vemos caer un enorme rayo. La chica dice no poder creer lo bien que funcionan los entrenamientos de su maestro, procediendo a agradecerle. Il-shin comenta que eso no es nada y le pide que no use sus poderes en mitad de la calle. Miri promete no hacerlo otra vez y se pone a dar unas vueltas para finalizar. Al prota, por otro lado, la santa le está pidiendo un nombre. Él se cuestiona si es necesario, al final acepta que sí lo es y empieza a decir nombres al azar, a ver si alguno le suena bien. En eso recuerda que su jefe siempre lo insultaba por poner nombres mediocres y termina teniendo una gran idea. Le pondrá Ant, o sea, hormiga en inglés. A la santa le encantó el nombre, lo que hizo que todos los demás quisieran uno también. El prota, al ver que eran demasiados, decidió nombrarlos con números, así se ahorraba mucho tiempo. Caída la tarde, lo vemos llegar a su casa, que por cierto ya está arreglada. Acá se percata de que la interfaz de la aplicación cambió demasiado. Esto, según el sistema, es por el poder de nombrarlos. Además, el prota, como Dios, también subió de nivel. Ahora puede crear y eliminar cosas en el mundo de las hormigas. Sin perder tiempo se pone a personalizar todo. Ant no puede evitar emocionarse al ver los milagros de su dios, lo que para el prota son solo clics. Para ellos son cambios extremos que aparecen de la nada. Después de unos minutos, el joven logró crear una aldea linda y segura para sus seguidores. Ant le pidió a todos agradecerle a su dios por todo lo que les dio. Ahora nadie debería seguir dudando de la benevolencia de su creador. Il-shin, apenado, les pide bajarle un poquito a los halagos. Sin embargo, termina permitiéndoles todo por lo lindo que se ven. Por cierto, el nombre de la tribu es Formica, en latín significa hormiga. Por estar de curioso sobre las nuevas funciones de la aplicación, el chico termina creando la Torre del Guerrero, lugar que solo de verlo hizo que algunas de las hormigas entraran en pánico. El prota comenta que es normal que teman, solo podría salir vivo de allí uno de cada 100.000 que entren. Es por eso que decide ponerle un muro a la entrada para evitar que sus seguidores se cuelen por accidente. También les advierte que no lo intenten ni por curiosidad. La mayoría entiende la norma enseguida, sin embargo, uno de ellos se cuestiona si él podría sobrevivir a esta torre y ser más fuerte. Si lo lograse, proteger a los demás no sería tarea solo del gran Il-shin. Lo último que vemos es que se queda mirando la torre, pero nos cambian de escena, así que no sabremos qué hizo por ahora. Acá el mago o chamán que había mandado a las cucarachas a matar a las hormigas negras le estaba rogando por piedad a su majestad. Este, enojado, expresa que la única forma de espiar su fracaso es muriendo, procediendo a extender su mano para atacar. El mago intenta huir, pero el colosal ataque lo alcanza y lo convierte en cenizas. El tipo, cansado de lo inútiles que eran sus fieles, decide ir por sí mismo a erradicar al dios malvado. Los del consejo le piden calmarse y darles otra oportunidad, pero antes de que la deidad diga o haga algo, una gran oscuridad invade el sitio. Con una sonrisa en su rostro, le da la bienvenida a alguien. Esta era su esposa, quien con respeto exclama que ha regresado después de cumplir las órdenes de su majestad.
Seguido, le pide dejar todo en sus manos y concentrarse en su pronta ascensión a la divinidad. Está tan segura de que destruirá a la tribu negra y a su dios que apuesta su nombre en ello. Pasando a otra ubicación, vemos a un monstruo a punto de morir. Esto porque otro le está absorbiendo la sangre. En ese momento, alguien lo llama por su nombre. Seguido, vemos que se trata de Aracne, quien lo necesita para un trabajo. Debe matar al dios malvado usando la aguja maldita del jinete de la plaga. El bicho acepta el encargo, pero con la condición de que lo dejen beber su sangre. Volviendo con el prota, este se encuentra trabajando como loco en la novela porque el jefe le dio una semana para entregar lo que tiene atrasado o se le acabó el trabajo. Con eso en mente le mete aún más velocidad a la cosa, tanta que al caer la noche se le ve bastante agotado. Mientras recupera los ánimos, revisa el estado de sus seguidores. Todos están durmiendo plácidamente, sin embargo, alguien está ocupado. Al revisar, ve que es el chico que se había quedado mirando la torre de antes. Il-Shin se sorprende de lo fuerte que es, y el sistema le hace saber que está entrenando para poder proteger a los de su especie. Eso conmovió al prota, quien se cuestionó qué debería hacer para ayudarlo. Seguido, le manda algo y este lo recibe. Emocionado, comenta que nunca esperó que su dios tuviera tiempo para mirarlo. Al borde de las lágrimas, le agradece por el regalo. Il-Shin dice para sí mismo que no fue nada y continúa con lo suyo. Al mismo tiempo, es observado por el bicho de antes. Este comenta que no entiende cómo ese tipo mató a 3 de las 10 hojas de la muerte sin recibir daño. Antes de lanzarse al ataque, recuerda que la emperatriz le dio permiso de tomar la sangre del dios malvado, pero lo que ella no sabía es que al hacer eso, él se hará más poderoso y podrá enfrentar al emperador y reclamar todo su reino. Mientras se acerca a Il-Shin, se cuestiona cómo es que no lo ha notado. El prota está tan cansado y a punto de dormirse que no se percataría ni de un ladrón si entrase. Con la vía libre, el insecto logra su cometido. Al probar la sangre, siente cómo su poder va incrementando y poco a poco su cuerpo también empieza a cambiar. En eso, Il-Shin manda un manotazo a su cabeza. Con eso, destruyó al mosquito y se cuestionó cómo era posible que hubiera esos bichos finalizando el otoño. De la nada sintió escalofríos, seguido estornudó y al ver todos los mocos decidió lavarse. Cuando llegó al baño vio que en su frente había aparecido un símbolo raro. Con ayuda del sistema lo analizó y comprendió que lo habían maldecido. Consciente de que no debe parar de trabajar, decide que no se detendrá, pero la maldición empeora y tiene que buscar una cura en la tienda. Para su mala suerte, al comprar el ítem necesario se activa una misión. Como no está en condiciones de hacer nada, se va directo al hospital. De acá saltamos a otro lugar. Un tipo llamado Tae dice que es un guerrero escogido por una nueva organización religiosa. Él mismo es un milagro. Pasó de clase G a clase C en una noche. Gracias al avatar que su dios tiene en este mundo, pudo acceder a ese milagro. Es por eso que dará su vida para que ese dios baje a esparcir su gracia. Hoy su misión es darle unas cuantas almas a su señor. Volviendo con Il-Shin, este acaba de llegar al hospital. Como puede, se baja del vehículo y se arrastra adentro del edificio. Por cierto, si quiere usar la medicina que compró en la tienda, tiene que salvar a 100 personas. Tei, por otro lado, estaba por cumplir su cometido. Sin embargo, Miri está intentando detenerlo y, por raro que parezca, están en el mismo lugar que Il-Shin. El criminal, al ver la marca de Il-Shin, lo confunde con un ayudante, por lo que le pide refuerzos. El prota, sin saber a qué diablo se refiere, le pregunta si de verdad le habla a él. Tae se lo confirma y le vuelve a insistir en que lo ayude. Deben darle buenos sacrificios al dios de la destrucción. Miri le pide callarse, su maestro no tiene nada que ver con eso. El tipo afirma que sí, ya que tiene la misma marca en su frente y puede sentir un aura malvada provenir de su interior. Escuchar eso enoja a la chica, quien lo amenaza de muerte si sigue insistiendo. El prota, por otro lado, solo pide que le den tratamiento médico, que está por morir. El villano afirma que si alguien se mueve, hará volar todo por los aires. El sistema aprovecha el discurso del tipo para leerle la memoria. Por cierto, no sé de dónde se sacó esta habilidad, pero ¿quiénes somos para juzgar? En los recuerdos del tipo vemos cómo fue reclutado por este exhibicionista, el cual le ordenó hacer que la gente se asustara mucho antes de matarla, así su dios estará complacido. Volviendo al presente, el prota comenta que si la cosa sigue así, también morirá. Tai, sin perder más tiempo, pulsa el detonador, pero en ese momento, Il-Shin usa su habilidad con la intención de detenerlo. Para su sorpresa funciona. Seguido, le ordena a Miri atacar y ella se lanza con todo. Con una gran cantidad de energía, logra noquear al villano e incluso destruye el sistema de la bomba. Miri intenta felicitar a su maestro por la hazaña, pero al voltear, lo ve tirado en el piso inconsciente.
En los últimos segundos, Il-shin escucha una voz. Mientras la chica trata de despertarlo, vemos que la maldición de su frente se activa. Al mismo tiempo se nos muestra a la emperatriz. Un tipo llamado Nava le pregunta si no es mejor que él se encargue de ese dios malvado, a lo que ella responde que no es necesario. Nava expresa que de fallar tendrán problemas con el emperador. Sin embargo, la araña ya tiene todo bien calculado y según ella, nada escapa de esa maldición. Volviendo con Il-shin, este se encuentra en un extraño lugar. Lo último que recuerda es la voz que escuchó antes y se pregunta si acaso ese es el infierno. Seguido vuelve a escuchar la voz y esta vez sí se percata de dónde viene. El monstruo le empieza a decir que se quedará allí para siempre y un montón de cosas más que terminan aburriendo al prota. En ese momento, la flor nocturna se hace presente y el demonio se caga encima. El sistema nos muestra que la misión de salvar 100 personas se había completado y el ítem que lo curaría instantáneamente le fue otorgado. En ese momento el chico empezó a volver en sí y poco después despertó. Él se cuestionó si eso que vio había sido un sueño, pero antes de decir algo más, el elixir hizo efecto y lo curó por completo. A la emperatriz del rayo, los fans la apartaron pidiendo autógrafos y demás. El prota, que entiende la fama de la chica, le dice que la llamará luego. Este suceso estaba siendo observado por el exhibicionista. Uno de sus secuaces se disculpa por fallar y promete que no pasará de nuevo. El tipo le pide callarse y le da 4 días para que le traiga a ese chico y mate a esa cazadora. El líder del gremio no comprende por qué es valioso el chico. A eso Johan responde tratándolo de ignorante, aunque reconoce que es normal que los simples humanos no vean la divinidad, así la tengan delante. El líder no entiende nada y mentalmente trata de loco al exhibicionista. Volviendo con Il-shin, este se siente mejor que nunca y anda relajado, hasta que una notificación le informa que alguien necesita su ayuda urgente. Al revisar, ve al chico de antes tirado en el piso. Alarmado, el prota se cuestiona qué le ha pasado, pero lo que empeora la cosa es que el seguidor está dentro de la torre del guerrero. El sistema lee las memorias del seguidor. Acá vemos cuando entró a la torre en busca de poder. La primera prueba rápidamente dio inicio, solo tenía que llegar al segundo piso. El chico se confió porque había subido de nivel con la poción que le había dado el prota. Sin embargo, es golpeado por una gran roca y sus ilusiones se derrumbaron de una vez. Al borde de la muerte, lo único que pudo hacer fue implorar por ayuda a su dios, y ese fue el contexto de por qué estaba tirado en el piso. Esto hizo preguntarse al prota si las hormigas que mató al inicio también sufrieron así. El sistema le advierte que en 10 segundos el chico morirá. Il-shin rápidamente usa la bendición del crecimiento en él, pero no funciona y ya solo quedan 8 segundos. En eso, el prota se acuerda de algo. Cuando se salvó de la muerte, otra entidad le ofreció patrocinarle una nueva habilidad. Sin perder tiempo, busca una de curación y, aunque no le sale del todo gratis, la compra. Sin perder un segundo más, la usa en la hormiga. Con esta logra salvarlo y el insecto le agradece entre lágrimas. Il-shin lo regaña por desobediente y le hace saber que el peligro es más real de lo que cree. Seguido, intenta sacarlo de allí por la puerta, sin embargo, esta no se abre. Esto porque para salir tiene que superar el nivel 50 obligatoriamente. Cagado del miedo, Bene le pregunta a Il-shin qué debería hacer. En eso, una notificación le indica al prota que le están ofreciendo otro regalo. Aunque sabe que estos son guionazos, los acepta. Al hacerlo, varias pociones salen del celular. Una la toma él y las otras se las da a Bene y le pide esperar porque alguien está llamando a la puerta. Mientras se dirige a la entrada, comenta que esas pociones no hicieron efecto alguno en él. Nuevamente fue estafado. Al abrir, un tipo le pregunta si él es Il-shin. Antes de poder responder, el man abre más la puerta y le dice que es un honor conocerlo. Seguido, se presenta como el líder del gremio Timing y está allí para ofrecerle una gran oportunidad. El prota no tenía ganas de escucharlo, pero el tipo es tan imponente que le da miedo negarse. Al mismo tiempo, vemos a Bene terminar de tomarse todas las pociones que su dios le había regalado. Lleno de determinación, se dispone a subir al segundo piso. Acá nuevamente le dejan caer la roca, sin embargo prepara un ataque y de un putazo la hace mierda. La cara de sorpresa de Bene es simplemente arte y con el ímpetu ganado siguió subiendo piso por piso. El prota por otro lado está impactado porque le ofrecieron 300 millones de sueldos si firma con el gremio. El líder le cuestiona si las condiciones están bien para él. Sin embargo, el prota está mentalmente planeando todo lo que hará con esa plata. Literal, sus sueños se podrían cumplir en un abrir y cerrar de ojos. Lo mejor es que podría escribir tranquilo sin tener a alguien dándole malos tratos a toda hora. Irritado, el líder le pregunta si lo está escuchando. El chico, apenado, responde que sí.
Para su mala suerte, el sistema analiza al tipo y descubre que está mintiendo y es un seguidor del dios de la destrucción. Un poco más irritado, el líder del gremio le pide tomar rápido una decisión, ya que otra oferta no tendrá. El prota, que ya sabe la verdad, se siente decepcionado porque casi lo engañan. Con terror en la voz, Il-shin niega estar interesado en su trato, ya que tiene un manuscrito que entregar pronto. Tal vez en otra ocasión puedan hacer negocio. El viejo le dice que como escritor nunca logrará ganar lo que ellos le ofrecen, algo que ofende a Il-shin porque, según él, no hace eso por plata. El líder pide disculpas y con un tono más serio le advierte que lo va a llevar como sea al gremio. El joven entiende la amenaza y pide ir al baño primero. El grandulón no ve problema y decide esperarlo allí mismo. Mientras está en el baño, el prota se cuestiona qué tipo de gente es esa. Sin ninguna duda, trabaja para el mismo dios que el tipo de la bomba. ¿Será que las autoridades podrían hacer algo? En eso, un ataque pasa por delante suyo y vemos que es el viejo, quien en tono amenazante le pregunta a quién quería llamar. Il-shin se queda en silencio por unos segundos. El man, mientras se sacude el saco, le vuelve a hacer la misma pregunta: ¿a quién pensaba llamar? El chico, aterrado, responde que a su manager y antes de decir algo más, es golpeado directamente por un ataque que lo estrella contra la pared. El tipo comenta que no entienden por qué lo enviaron a él si los otros también podían haberlo hecho. Seguido, toma Il-shin del cuello y le dice que lo llevará con él después de noquearlo. El joven intenta resistirse, pero la diferencia física es demasiada. El tipo le deja claro que no era necesario llegar a ese punto, pero no le dejó otra opción. Mientras perdía el conocimiento, el sistema le informa que se ha creado una nueva misión. Esta consiste en salvar de la muerte a su primera seguidora en la Tierra. Eso le devolvió el vigor a Il-shin. No puede dejar morir a Miri. El viejo no comprende cómo es que puede resistir tanto, por lo que usa mucha más fuerza para lograr su objetivo. En ese momento, algo pasa. Bene sintió el peligro que atravesaba su deidad y le ofreció su fuerza. En una imagen mental, le pidió no rendirse. Acá, el sistema activa la habilidad de copiar, por lo que de la nada, el prota se convierte en una masa de músculos muy poderosa. Esta es la técnica cuerpo de acero de Bene. El viejo por fin entiende por qué lo habían mandado a él. Alguien con esa capacidad es una amenaza bastante grande para cualquier gremio. Sin perder tiempo, el man se quita la camisa. También comenta que prefería ir por la emperatriz del rayo, pero ahora se alegra de estar allí con él. Dicho eso, le pide atacar. Il-shin de la nada le lanza un puñetazo. El viejo fácilmente lo esquiva, al igual que lo hace con otro, y comprende que el chico es un novato. Enojado, decide contraatacar. Sin embargo, cuando estaba por golpear, el prota lo toma con ambas manos de la cabeza y le clava un épico rodillazo. No contento con eso, prepara un super puño y se lo deja caer en la cara, enterrándolo en el piso. Después de mirarlo con odio, el prota intenta comunicarse con Miri, pero no le contesta el teléfono. Desesperado, le pide al juego que lo ayude a encontrarla. El sistema no pierde tiempo y le muestra una interfaz que le indica dónde están sus seguidores, pero para encontrar la ubicación exacta debe pagar 1000 monedas. Il-shin paga enseguida y logra ver lo que está viviendo la chica. Un tipo fanático de la espada está por matarla. Él le pide no preocuparse, tratará de que no sea doloroso. Ella no puede moverse, por lo que sus últimas palabras son: maestro, ayúdame. Seguido, el asesino la manda con San Pedro. El prota vuelve a la realidad. El sistema le advierte que ese es el destino que le espera a la chica. Il-shin le exige callarse y le ordena cambiar el destino de la mortal como la vez anterior, sin importar el costo. Antes de ir a salvarla, recuerda que el asesino es un fanático de la espada, por eso decide llevar también su espada al combate. Al final dicen que no es el tamaño, sino el portador. Sin perder tiempo, el sistema cobra las 100.000 monedas necesarias para cambiar el destino y lo teletransporta. Unos minutos antes, en el lugar de destino, Miri le pregunta al tipo por qué hace eso. Él responde que solo está haciendo su trabajo, no tiene malos sentimientos hacia ella. En eso nota algo. Seguido se mueve a una distancia segura. Mentalmente se pregunta cómo es que alguien llegó allí sin que lo detectara. Sin embargo, el prota no está para presentaciones y mientras sostiene su espada comenta que es hora de cortar. El asesino le cuestiona al recién llegado si estaba del mismo lado que la emperatriz. Il-shin no le prestó atención y volvió a decir que quería cortar. Ante eso, el asesino se puso en guardia. Seguido, activó su habilidad y lanzó un ataque directo al cuello del protagonista. Por un segundo, el asesino pensó haber terminado, pero vemos a Il-shin sonreír y entendemos que bloqueó el golpe con su cuchillito. El demonio de la espada, como se hace llamar el asesino, no comprendía qué había pasado. Sin perder tiempo, preparó su mejor golpe y segundos después lo lanzó.
Mentalmente, el asesino dijo que era imposible sobrevivir a eso. Sin embargo, Il-shin le demostró lo contrario, desviando fácilmente el ataque. Ni la explosión detrás de él lo hizo inmutarse, algo que le bajó toda la moral al asesino. Enojado, procede a lanzar múltiples cortes para matar al prota, pero este los bloquea todos y cada uno de ellos. Tanto Miri como el asesino no podían creer el poder de Il-shin. Sin otra opción, y porque está frustrado de que su maestría con la espada esté siendo menospreciada, el asesino saca algo de uno de sus bolsillos y lo toma. Sabe que perderá años de vida, pero ahora podrá usar todo su poder. En su rostro vemos el mismo símbolo de antes. El tipo prepara su corte definitivo. El prota, al verlo, solo sonríe. Esto enoja al asesino, que se lanza con todo. El prota contraataca y casi lo mata, pero el asesino, usando una habilidad de sombra, lo esquiva e inmediatamente sale detrás suyo para acabar la pelea. Para nuestra sorpresa, logra conectar su golpe y caer con mucha aura. Sin embargo, cuando está pensando en lo fuerte que era el prota, su espada se rompe perdiendo toda el aura de antes. Mientras se lamentaba por perder a su compañera, se escucha la risa maniática de Il-shin. Darse cuenta de que sigue vivo aterró al asesino y para rematar, el cuello del prota estaba modo Annabelle. Como si fuera normal, acomoda su cabeza. Seguido, gira y sin ganas lanza un corte en dirección al asesino. Este, por instinto, intenta huir, pero el ataque es tan rápido que lo hace pedacitos. O al menos eso pasaba si lo hubiese golpeado, algo que el asesino comprendió de inmediato. Mentalmente se cuestiona por qué no lo mató si tiene el poder para hacerlo. Seguido le preguntó quién rayos era, a lo que el prota respondió que el dios de la espada. Escuchar eso dejó al tipo perplejo. No puede creer que tiene al dios de la espada frente a él, a ese ser que está al final del camino de la espada, el ser al que todos los espadachines respetan. En eso, el tiempo de la habilidad de compartir poderes con los seguidores se termina. El asesino lo miró fríamente, algo que aterra al prota porque incluso el cuchillo dejó de funcionar y no podría defenderse si ataca. Según el sistema, la espada no detecta autoridad en el cuerpo inútil de Il-shin, por lo que se desactivó. Para su sorpresa, el asesino se inclinó ante él, esto porque quedó convencido de que el prota es el dios de la espada y quiere que lo entrene. El sistema, con una notificación, le hizo saber al chico que, si quería, podía convertirse en un dios real de la espada, pero eso no le importa y trata de loco al nuevo seguidor que consiguió. En eso recuerda que Miri está herida, pero antes de llegar con ella, el demonio de la espada lo hizo. Sin permiso, le dio de tomar algo. El sistema analiza que es una poción de recuperación de alto rango, por lo que Il-shin se relaja. El sistema también le informa que este seguidor es un fanático obsesivo. El man se disculpa por haber maltratado a la chica y ofrece atravesarse el estómago en forma de disculpa. Il-shin lo ignora, pues está leyendo que por salvar a Miri, su fe ahora era mucho más fuerte que antes. Sin embargo, el chico no entiende por qué ahora hasta un gremio lo atacó, cuántas veces más seguirá poniéndola en peligro y por qué no dejan de meterse con él. El asesino interrumpe sus pensamientos comentando que la chica se recuperará por completo una vez que llegue a un lugar seguro. El prota, molesto, le responde que en primer lugar él fue quien la hirió. El tipo sabe que tiene razón y vuelve a ofrecer abrirse el estómago en forma de disculpa, pero lo hará apenas tenga una espada nueva. Il-shin se percata de que habla en serio y le pregunta si haría lo que fuera por su perdón. El tipo responde afirmativamente y explica que no hay más de 10 personas en ese país que puedan matarlo. Con eso, Il-shin le pide acabar con los del gremio. Eso impactó al asesino, pero al ver que el prota hablaba en serio, decidió cumplir con su pedido. Il-shin para sí mismo pensó que esa era una gran idea. Su propio asesino irá a destruir a los que lo habían contratado. Todo eso lo merecen por ser unas perras con él. El sistema le informa que, debido a la obediencia fanática del asesino, le dio la oportunidad de activar una nueva autoridad. Esta se llama Pulgar Multiplicador de Dios y vale 100 monedas. Pensando que con esta habilidad se volverá millonario, paga el precio de inmediato. Más tarde lo vemos llegar a su casa. Emocionado, corre a donde tiene sus ahorros guardados y después de buscar un rato, encuentra unos gloriosos 10 centavos. Sin perder tiempo, usa su pulgar multiplicador de Dios en la moneda, pero, como siempre, nada pasa y el sistema espera hasta el último momento para explicarle que esa habilidad no se puede usar en objetos físicos. Frustrado, lanza sus ahorros al piso y expresa que todas sus habilidades son inútiles. La entidad pesadilla silenciosa le pide controlarse y mostrar la dignidad de un dios, mientras que la espada, que todo lo corta, le dice que lo mejor es deshacerse de esos bastardos arrogantes. El prota les da la razón a ambos e incluso les pregunta qué debería hacer para ser más fuerte.
Prosperidad Eterna dice que debe obtener buen karma. Sin embargo, Pesadilla Silenciosa le dice que mejor obtenga mal karma a través de masacres. La espada que todo lo corta, por su parte, le pide que haga ambas cosas y, de paso, aprenda a usar mejor su autoridad. El prota se queda pensando por un rato y al final decide que les tomará la palabra a todos. Más tarde lo vemos abrir la aplicación. El sistema nos recuerda que, según las acciones del chico, se puede convertir en un dios malo o bueno, algo que, por cierto, al joven no le importa en el momento. Seguido, usa su pulgar multiplicador en las hormigas para crear 1.000.000 de soldados, a los que les ordena masacrar al ejército del emperador. Luego de eso, revisa qué está haciendo Anti y la ve usando su habilidad Dedo Anular Sanador de Dios para curar a los heridos. Esto le sorprende mucho. La pequeña le agradece a la santa, mientras que los demás la felicitan por lo útil que es. Ella amablemente recibe los halagos y le recuerda a todos que creer en su Dios les ha traído todas esas bendiciones, así que nunca deben dudar de él. El sistema le informa que el karma bueno sube automáticamente porque su número de creyentes está subiendo, pero a Il-shin eso de la religión le está llegando a parecer algo un poquitico peligroso. En ese momento le entra una llamada del manager. Al contestar, el tipo le reclama porque aún no le entrega el nuevo capítulo. También le informa que le costó mucho convencer al presidente de no quitarles el contrato. El prota le intenta decir que se tomará un tiempo, pero el manager le deja claro que eso no es posible y lo sigue insultando. Mientras él habla solo, el chico se cuestiona si no sería posible usar su dedo multiplicador en él. Si funcionara, tendría mucha ayuda en su trabajo. Sin pensar en las consecuencias, lo hace. Para su sorpresa, sí funciona, y luego de una nube de polvo, un nuevo Il-shin aparece en la habitación. El prota no puede creerlo. Sin embargo, al darle la orden de ayudar a los soldados hormiga, el clon lo golpea. Con arrogancia le exige no volver a darle órdenes, y de la nada lo enciende a pata y puño. Cuando se detiene, vemos que Il-shin ha perdido el conocimiento. Desde el teléfono se escucha al manager exigir que le conteste y el clon lo manda a la mierda. Seguido, usa una habilidad llamada Masacre Cruel y feliz dice que es hora de comenzar. Segundos después, entra en el mundo de la aplicación. Acá vemos a los soldados del prota en problemas. Los enemigos son muy poderosos y aunque ellos son muchísimos, de nada está sirviendo. Los monstruos los felicitan por tener las agallas de atacarlos, pero hasta ahí llegarán. En eso, algo aparece en el cielo. Instantes después, todos los enemigos son achicharrados por un gran rayo. Las hormigas no entienden lo que pasa, pero vemos que es obra del clon de Il-shin. Cambiando de ubicación, un soldado malherido llega a donde Aracne. Él informa que todos han sido masacrados por el dios malvado de la tribu negra. A la emperatriz eso le parece imposible y maldice a esos miserables. En sus últimos momentos, el soldado les pide no enfrentarlo. Los del consejo no entendían por qué había desaparecido por completo el cuerpo de su hombre, y mientras discutían cómo proceder, alguien los espiaba. Aracne ordena que convoquen a las 10 espadas y al gran comandante, aunque eso signifique quedar expuestos al ataque de otras naciones. Quien espiaba en secreto mentalmente se disculpa con la emperatriz y seguido decide hacer las cosas por su propia cuenta por una vez en la vida. Volviendo con Il-shin, este apenas estaba por recobrar el conocimiento. Frustrado, menciona que nunca imaginó que su clon lo fuese a atacar. Una entidad le pide que le presente a su sexy clon. El chico no supo qué responder, pero así son las mujeres. Al revisar el celular, ve una cantidad infinita de notificaciones. Entre ellas, la más llamativa era la del gerente informándole la finalización de su contrato. A pesar de que el sistema le indica que todo va perfecto en el mundo de las hormigas, el prota no quiere saber nada de eso, porque lo que realmente le importaba era su trabajo. Desesperado, el prota busca cuándo es la fecha límite y trata de terminar rápido el capítulo para enviarlo. En eso, el sistema le informa de una nueva misión, la cual es salvar al seguidor fanático. Sin embargo, Il-shin decide ignorarla porque no es más importante que su trabajo. Esto le parece injusto al sistema, que lo obliga a ver lo que está viviendo el asesino fanático. En algún lugar lo tienen amarrado. Una chica le pide hablar. Si lo hace, le darán una muerte indolora. El prota, al ver esto, siente el verdadero terror. Lo peor es que todo es su culpa por la misión que le encomendó. Por cierto, hay otro tipo en el lugar, el cual se ve mucho más poderoso que la chica. Mientras el asesino agoniza, el sistema hace su magia y mete al prota en sus recuerdos. Acá se nos revela que, cuando era niño, lo vendieron al bajo mundo. Desde entonces, lo entrenaron para matar.
También se nos dice que sus torturadores ahora eran sus compañeros de misiones o, como a él le gustaba llamarlos, sus rivales. Volviendo a la realidad, la chica le cuestiona por qué los traicionó. El grandulón le pide callarse y dejar que él mate al traidor. Ella no está de acuerdo, pero el tipo le advierte que, de interponerse, también la matará. En ese crítico momento, el asesino se disculpa con Il-shin, su dios, por no cumplir su misión. El prota no puede permitir que muera por él, por lo que, sin pensar en nada, activa la habilidad de compartir poderes con sus seguidores, y cuando el gigante va a hacer su trabajo, el chico desaparece. El villano le cuestiona al entrometido quién rayos es, a lo que este responde que eso no importa, solo es un hombre ocupado. Seguido, el prota activa la habilidad de Miri para terminar rápidamente con todos. Sin embargo, cuando va a lanzar el primer ataque, el sistema le advierte que no puede usar más de 2 habilidades de los creyentes a la vez, y que, como sobrepasó el límite, pagará las consecuencias. Mientras sufría, el gigante se cuestionaba si acaso se estaba burlando de ellos. Enojado, le lanzó una mortal patada que logró conectar en el cuello del prota. Sin embargo, algo le pasa. La sobrecarga que estaba en el cuerpo del chico fue absorbida por él y literal le salvó la vida indirectamente a Il-shin. Ni la chica ni el prota podían creer lo que acababa de pasar. Ella rápidamente intentó auxiliar a su amigo, pero al no poder hacer nada, fija su mirada en el prota. Seguido prepara un gran ataque y a los Sasuke lo lanza. Por un momento, el prota pensó que moriría, pero el sistema le informa que esas llamas no son nada ante la habilidad cuerpo de acero de su seguidor. Eso hace que el prota se relaje por completo. La chica se ve cansada por el gran esfuerzo, y cuando cree que acabó con el enemigo, este sale del humo haciendo poses ridículas. Para rematar, él le pregunta por qué mejor no usa sus llamas para cocinar. Eso enoja a la chica, quien lanza más fuego. Para no perder más tiempo con ella, el prota le tira un golpe y, con la fuerza que llevaba, creo que le rompió el cuello. De hecho, justo a tiempo, porque se le acabó la habilidad del seguidor. El sistema lo felicita por completar la misión. El prota, al leer que como recompensa sus habilidades florecerán, se emociona bastante. Pero, como siempre, luego de esperar un rato, nada pasa. Il-shin, desmotivado, menciona que es su culpa por ilusionarse. El demonio de la espada lo felicita por lo increíblemente poderoso que es. Sin embargo, el prota le pide no mirarlo con esos ojos de maniático. Sin perder tiempo, le pregunta cómo salir de allí. El asesino promete guiarlo de inmediato, pero en eso escuchan algo. De un rincón oscuro, alguien dice que Il-shin es tan impresionante como lo esperaba. El asesino le pide al prota tener cuidado con ese tipo y vemos que se trata del exhibicionista de antes, el cual es la mente maestra de ese gremio. Il-shin queda paralizado, pues no esperaba tener que verle las partes íntimas a alguien sin antes tomarse un café o algo. Johan llama hermano al chico e intenta abrazarlo porque supone que ambos son los elegidos de Dios. El asesino lo aparta y le pide no acercarse al dios de la espada. Esto no le gusta para nada al pervertido, quien de un manotazo manda a volar al asesino. Esto dejó totalmente loco al prota, pues su seguidor asesino había logrado someter a la emperatriz relámpago y ahora había perdido de un solo golpe. Johan le pregunta a Il-shin quién es su dios. El prota dice algo en voz baja y de la nada lanza un puñetazo gritando que se vaya a la mierda. Sin dudar, usa el poder de Miri para mejorar su golpe y darle más potencia, pero antes de ver qué pasa, nos cambian de escena. Justo nos muestran el momento cuando este tipo abandona el castillo del emperador y se dirige a solucionar las cosas por sí solo. El objetivo del bicho es erradicar a los creyentes de Il-shin para que éste pierda su poder de Dios. En la aldea que había creado el prota, todo marcha en paz, hasta que algo llega al lugar. Uno de los habitantes avisa del peligro, pero el enemigo ya está atacándolos. No piensa dejar a ninguno vivo. Por cierto, su especialidad es el veneno, el cual no tarda mucho en afectar a todos. Volviendo con el prota, este logra conectar el puñetazo en la cara del enfermito y, literal, lo noquea instantáneamente. En su mente menciona que su plan de pegar primero fue un éxito. En eso ve que el pervertido aún sigue vivo y lo remata usando todo el poder del rayo. Cuando cree que todo terminó, el tipo se vuelve a levantar. Il-shin mentalmente dice que no faltaba con que fuera un pervertido, ahora resulta que es un pervertido inmortal. Johan le deja claro al chico que haga lo que haga no funcionará, él siempre va a regresar de nuevo a la vida. Il-shin sabe que está en problemas, pues acababa de gastar el tiempo de uso de todas las habilidades fuertes de sus seguidores. Mientras el prota se pregunta si realmente morirá, el pervertido le pide que le dé más. Eso molesta a Il-shin porque no tiene nada más por hacer.
En eso se acuerda de algo, procediendo a usar dedo multiplicador nuevamente en él. Esto invoca a su clon. Como antes lo golpeó, le da miedo, pero espera que entienda que necesita ayuda. A Johan, ver un alter ego le parece genial. Sin embargo, el recién aparecido lo ignora completamente y mira fijamente al prota. Este, asustado, le pide que se encargue del enemigo, pero el clon detectó un problema más grande y era el peligro que corrían sus creyentes. Al pervertido le enoja que no le miren la pija y les lanza un ataque a quemarropa. El alter ego lo esquiva fácil, pero al prota le toca comérselo completo. Il-Shin, enojado, le pregunta a su clon si está consciente de que si lo matan también va a morir. El clon responde que sí, pero que ese debilucho no es de su incumbencia, debería quemarlo y listo. Dicho eso, se mete al mundo de la aplicación. Il-Shin no entiende por qué es así. El pervertido quedó enojadísimo por las palabras del alter, por lo que lo va a matar enseguida. El prota maldice a su clon, pero al recordar que este le había pedido quemarlo, se pregunta si se refería a esa habilidad. Sin otra opción, usa el dedo índice condenatorio de Dios y para su sorpresa se activa. Antes de que lo ataquen, el prota vuelve a gritar el nombre de su ataque. Esto distrae por un momento al exhibicionista, pero cuando el chico lanza su técnica y parece que todo funciona, vemos la cruel realidad. Mentalmente le pide a la tierra que se lo trague. El enemigo le pregunta si eso es todo, porque si era así, debía decir sus últimas palabras. A pesar de solo tener una flamita, Il-Shin no se va a rendir. Inteligentemente usa dedo multiplicador en la llama y lanza todas las bolas de fuego al villano. Estas son tan débiles que el tipo ni se interesa en esquivarlas, e incluso desactiva su ataque para verlas impactando en su cuerpo. Dejando los juegos de lado, decide acabar con Il-Shin. El prota, ya resignado, solo cierra los ojos. Después de un rato, algo pasa. De la nada, el enfermito se siente mal, y al ver de cerca se percata de una gran herida en su costado que no se cura ni con su gran regeneración. El sistema nos explica que ese es el efecto del fuego de antes, y el prota le pide al sistema que la próxima explique mejor las habilidades para dejar de pasar pena siempre. Con sus últimas fuerzas, el exhibicionista ataca, pues no morirá en vano. Il-Shin no puede esquivar y recibe un golpe casi mortal, que lo hace arrodillar. Volviendo al mundo de las hormigas, el man este se disculpa con los habitantes del pueblo, pero todo es culpa de su malvado dios. En eso detecta algo. Al girar, siente una sensación desagradable y supone que se trata del dios de las hormigas negras. Este viene descendiendo a toda velocidad. El bicho prepara un ataque y le grita que lo acabará ahí mismo. Sin embargo, el clon es gigante y de un solo puño lo borra del mapa. De hecho, ni las cenizas quedaron del pobre bicho. Para pesar de todos, muchos miembros de la tribu negra murieron, algo que el sistema también le informa al prota porque entre más mueran, menos poder tendrá. Il-Shin, por cierto, está con los huesos del cuerpo rotos y en su peor momento. Él maldice su situación hasta que el sistema le pregunta si desea restaurar a todos sus creyentes con el dedo anular sanador de Dios. Él se cuestiona si acaso eso era siquiera posible. De ser así, podría llegar a ser invencible. Por mera curiosidad, lo prueba también en él mismo y ante la mirada atenta de su enemigo, se recupera por completo. Pero eso le costó 10 millones de monedas. Sin perder tiempo, también salva a los creyentes de la tribu. Y lo mejor es que por cada ser curado le dieron una moneda de buen karma. El exhibicionista no entiende cómo es posible e intenta matarlo con otro de sus ataques. Sin embargo, Il-Shin no está para juegos y usa la habilidad compartida, adquiriendo nuevamente el cuerpo de acero. Para terminar la cosa, también activa su dedo condenatorio y ataca. El tipo fácil esquiva. Después de aterrizar en otro lado de la habitación, le dice que es demasiado sorprendente. Il-Shin le pide callarse. Aunque quiera hacerse el interesante, ya está acabado. El pervertido afirma que no es así. Él será la mejor ofrenda que le dé a su dios. El sistema le advierte al prota del descenso del dios de la destrucción, pero él no comprende de qué le habla. Seguido, el exhibicionista dice que es hora y del techo algo empieza a manifestarse. Después de unos segundos, vemos que es un gran ojo, al cual el loquito pervertido le da la bienvenida. El prota, aterrado, intenta usar su dedo índice aplastante para destruirlo, pero el sistema le informa que no puede usar esta autoridad en el dios de la destrucción. En eso, el exhibicionista se empieza a sentir mal. Con sangre en su boca, le cuestiona a su dios qué le está haciendo y cae al piso inconsciente. Al prota, una energía oscura lo ataca. Él, sin nada más que hacer, solo cierra los ojos. En una especie de mundo onírico, a Il-Shin alguien le habla. Le explica que en su momento él era un dios benevolente y venerado por todos, aunque ahora sea poco creíble. Su nombre era el gran dios que devoraba montañas, no la hoja que todo lo corta.
Pero un día el dios de la destrucción y el gran dragón del abismo le arrebataron todo, su amor, su mundo y su propia vida. Es por eso que pasó de buscar la paz a ser la mismísima manifestación de la venganza. En ese momento, el chico abre los ojos y se encuentra enfrente de una espada gigantesca. Él, comprendiendo el dolor del dios, le pide dejarlo ayudar a cumplir con su venganza. Dicho eso, la espada se ilumina y volvemos a la realidad. El asesino quiere pelear, pero ni siquiera puede mover un solo dedo desde que llegó esa cosa. El prota voltea hacia él y le pide tranquilizarse. Él se encargará de esa invocación como sea. En eso escuchan algo. Al girar ven cómo el exhibicionista es atrapado por serpientes y, aunque le ruega piedad al dios, este no lo escucha y termina más seco que un desierto. Il-Shin expresa que eso se merecía, esto por venerar a un demonio. Enojado le pide al ojo que deje de mirarlo. Esto emperra al dios de la destrucción, quien saca unos tentáculos para atacar. El prota levanta su mano, mientras el asesino se cuestiona cómo es que no tiene miedo. Seguido, una espada de luz se manifiesta y el fanático no puede evitar emocionarse de más. El ojo lanza sus tentáculos. Il-Shin pronuncia las palabras habilidad gran espada y vemos cómo la misma se hace gigante. El dios de la destrucción siente miedo, sin embargo, no retrocede. El prota tampoco lo hace y, mientras balancea su espada, le pide al dios que recuerde muy bien su rostro porque él será quien lo mandará a su mundo de un buen putazo. Dicho eso, el joven completa su ataque. De acá saltamos a unas horas después. Al sitio destruido llegó el ejército y otros cazadores. Algunos comentan que la grieta detectada ahí era de rango SS, por lo que el monstruo que iba a salir era capaz de destruir un país entero. El más fuerte de ellos se cuestiona qué pasó realmente en ese sitio. Al parecer tendrán que poner en marcha el proyecto lo más rápido posible. En eso, un soldado le avisa que encontraron a un sobreviviente. Al acercarse, vemos que se trata del exhibicionista escurrido. El jefe de los cazadores le pregunta qué pasó allí, pero no consigue ninguna respuesta, pues el viejo estaba totalmente loco. Al mismo tiempo, en otra locación, vemos a una chica acabar con una gran bestia. Sus acompañantes no pueden creer aún cómo se encargó sola de esa cosa, e incluso el más fuerte de ellos le cuestiona si realmente solo es de rango S, porque matar a un dragón solo con poder mental está fuera de los límites para ese rango. La chica le pide callarse, limpiar los restos y prestarle su piedra de transportación porque se quería ir. Él rápidamente se la entrega, pero le aclara que le deberá 100 millones si la usa. La chica responde que eso no importa y que le habían hecho perder el tiempo. Seguido, desaparece de allí. 2 días después, nos ubicamos en la casa de nuestro prota. Este está siendo curado por su sobrina debido al sobreesfuerzo que hizo al usar el poder de aquella espada. La niña le pide que se case para que no la use a ella, a lo que el prota dice que no hay con quién. En eso, la pequeña pregunta algo y señala a alguien. Enseguida se nos muestra al asesino sentado en un rincón de la casa. Él se disculpa por asustar a la pequeña y ofrece abrirse el estómago. Il-Shin le pide que se calme y le pregunta por qué no se iba a su casa. A esto, el asesino responde que quedándose allí es más útil. El prota no sabe qué decir e inmediatamente cambia de tema, cuestionándole qué pasó con los del gremio. A esto, el man responde que no es necesario hacer nada, ya que la gran cazadora de rango S, Mina, y un equipo especializado de cazadores se están encargando de ese asunto. El prota se sorprende al escuchar eso, ya que no pensó que la linda Mina que aparecía en los comerciales fuera tan poderosa. De hecho, mentalmente piensa en que Miri y esa mujer tienen un gran parecido, pero seguro es porque ambas son lindas. Sin nada más por hacer, decide llevar a su sobrina con su madre. Además, visitará a Miri a ver cómo sigue. Antes de salir, el sistema le notifica muchas cosas buenas. Sin embargo, también le aclara que solo destruyó una de las 100 partes del dios de la destrucción. Con esa información, sabe que debe hacerse más fuerte si es que quiere seguir con vida. El sistema también le dice que ha recibido el derecho a intentar la misión de ascenso a deidad buena o mala. La verdad, pensé que ya lo había hecho antes, pero según el sistema solo es un aspirante o dios novato. Por cierto, el sistema también le está obligando a cumplir ambas misiones al mismo tiempo, algo que a Il-Shin le parece injusto. Lo peor es que tiene que reunir a 1 billón de creyentes, además de matar a 1 billón de enemigos y lo mismo con 10 personas de rango S. El prota ve todo imposible, pero le gusta tener que hacer ambas porque así tendrá acosadores de diferentes bandos, lo que son más oportunidades de negociar mejoras en el futuro. De acá saltamos al hospital. Al llegar a la habitación de Miri, él escucha ruidos raros. Ella le pide pasar y se sorprende al encontrarla entrenando a pesar de las heridas.
Ella, emocionada, le da la bienvenida y le agradece la visita. El prota le cuestiona por qué no se está cuidando. Ella dice que se aburrió de estar quieta. Además, ya su cuerpo está recuperado al 100% y si no le cree, le va a mostrar. En eso llega alguien gritándole que se detenga. Seguido, levanta la mano y le pega a Miri. Il-shin, sorprendido, se pregunta de dónde salió esa mujer. Ella, mientras tanto, le reclama a la pequeña por intentar quitarse las vendas delante de un hombre. Dicho eso, le cuestiona quién es él. ¿Acaso es un pervertido que la está obligando a hacer cosas sucias? Si ese es el caso, hoy encontrará la muerte. Miri le pide que pare de faltarle el respeto a su maestro. Incrédula, la mujer dice que no cree que un tipo así sea maestro de la academia. El prota intenta explicar de quién es maestro, pero Miri, con señas, le prohíbe hablar y termina aceptando que sí es un maestro de la academia. De hecho, es el de educación física. Eso no convence a la mujer, por lo que le pregunta cuál es su rango y por qué a simple vista no parece gran cosa. Miri le pide parar su interrogatorio y defiende al prota, afirmando que es un gran maestro. Tal vez nadie lo conozca y su apariencia sea deplorable, pero es el mejor maestro que ha tenido en la vida e incluso es mejor que ella. La mujer entiende y se disculpa con Il-shin. Al verla bien, queda sorprendido porque es la gran cazadora Mina, y ahora comprende por qué es que se parecía tanto a la pequeña Miri. Son hermanas. Mina usa su poder mental en la pequeña y le pide que lo repita, que vuelva a decir que su maestro es más fuerte que ella. Miri intenta resistir a toda costa el control mental, pero la hermana aumenta su poder y la hace poner de rodillas. Seguido, insiste que repita lo dicho. Il-shin se interpone. Con educación le pide parar porque podría terminar dañando a su alumna. La vieja le pide apartarse con un grito. Sin embargo, esto no le hace nada al prota, quien solo le pide no volver a gritar porque su voz es chillona. Enojada, la mujer usa su control mental en el chico, pero nada sucede. Il-shin le vuelve a pedir que deje de actuar así. Según lo que sabe, los hermanos deben tratarse bien. Miri queda impresionada al ver que su maestro es inmune al control mental, pero él ni cuenta se había dado de que lo intentaron controlar. Molesta, Mina le pregunta su rango, pero antes que responda se disculpa con Il-shin y le pide que cuide de su hermanita en el futuro. Con eso resuelto, ella le pide a Miri que coma lo que le trajo porque sabe que la comida de los hospitales es horrible. El sistema le muestra la ficha de la mujer. Lo llamativo es que dice que desciende del dios de la destrucción y está bajo la maldición del abismo. Sin perder tiempo, el prota le pregunta si está herida en algún lado o si está bajo alguna maldición que ella sepa. La mujer se queda en silencio unos segundos. Luego le pregunta cómo lo sabe, cómo es que se enteró de eso. Il-shin se disculpa si le molestó su imprudencia. Solo tiene la habilidad de ver esas cosas y le quería advertir. Con un rostro tranquilo, ella le dice que entiende. Seguido, se despide y le pide que se vean en otro momento. Il-shin está de acuerdo. Mentalmente dice que la presión que ella ejerce es demasiada. Solo pensar en reclutar seguidores de ese rango es prácticamente imposible. Con algo en mente, le pide a Miri que lo acompañe a la azotea. Ella, sin dudar, acepta de inmediato. Más tarde vemos que el prota entró al mundo interior de la chica. Mientras intenta destruir las cadenas, comenta que le está costando mucho. De hecho, después de muchos intentos, tampoco puede. Frustrado, se pregunta por qué falla si ahora es más fuerte. Sin perder más tiempo, vuelve a la realidad. Luego de recuperar sus fuerzas con pociones, le pide a la chica que se quede muy quieta. Ella no lo comprende, pero le hace caso. Il-shin vuelve a leer la ventana de estado de la chica y nada ha cambiado. Sin embargo, el prota se propone ver más allá, por lo que se concentra y, aunque la chica lo interrumpe a cada rato, logra descubrir algo nuevo. No entiende qué vio, pero sabe que esa es la razón por la que no puede seguir desbloqueando el potencial de Miri. Con una sonrisa, le pregunta a su alumna a dónde fue su hermana. Ella no entiende para qué la necesita, y el prota mentalmente dice que necesita tener una conversación muy sincera con su guardián. Al mismo tiempo, en algún lugar del país vemos una hermosa prisión. Acá podemos apreciar al exhibicionista vestido, algo importante. Nada, mentira, lo importante es que entendió que su dios solo era un monstruo que le lavó el cerebro y lo hizo cometer muchos pecados. Tanta devoción para terminar siendo traicionado le abrió los ojos. Por fin entendió que el verdadero salvador es Il-shin. El único capaz de erradicar el mal de este mundo es él. Es por eso que empieza a orar en nombre del prota y le pide que lo perdone, que le permita a un ser insignificante como él alabarlo y seguirlo. Esas palabras eran muy sinceras, por lo que logró desbloquear la fe por Il-shin. Esto no lo podía creer, no solo es un dios fuerte, también es un dios justo. Il-shin es el dios verdadero.
Alguien que escuchó lo que dijo le pregunta por qué mencionaba a ese tipo, qué relación tenía con ese ser. Alarmado, el nuevo creyente le preguntó cómo había llegado hasta allí. Mentalmente menciona que debe ser de rango S o mayor para haber evitado a los guardias. Con voz temblorosa, el viejo le dice que sus habilidades aún son del más alto rango. Si no le dice qué está haciendo allí, se verá forzado a usar toda su fuerza para matarlo. El encapuchado se burla del viejo. Al parecer no consiguió llegar al abismo. Lo dejaría vivir, pero por intentar matar a su hermana no le dará misericordia, procediendo a pararle el corazón al viejo. Volviendo con el prota, este menciona que Mina siempre está ocupada, por lo que se le está haciendo imposible reunirse con ella. Lo único bueno que le ha pasado de momento es que el asesino fanático se fue de la casa por motivos personales y espera no regrese más nunca. En eso, una notificación lo interrumpe. El sistema le indica que Johan se había convertido en creyente. El prota no comprende por qué, pero se alegra, ya que es su primer seguidor de clase S. De hecho, debería pensar muy bien qué les hace creer en él para aprovechar eso. En eso, el sistema se vuelve loco. Esto porque el nuevo fanático había muerto. Ilshin no entendía nada, pero entra en pánico porque el sistema no para de mandarle alertas de peligro, hasta que una gran descarga de energía sale del celular y lo impacta sin que pueda hacer nada. Bueno gente, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver, espero les haya gustado la serie. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y comenten. También gracias de corazón a todos los miembros del canal, a los cuales me complace decirles que ya hay disponibles varias partes más del manga de Jian, el futbolista. Aquí en pantalla y en el comentario fijado les estaré dejando la lista de reproducción para que se pongan al día. Sin más que decir, hasta la próxima.